Pues muchas gracias, Julián, por la invitación. Muchas gracias al fiscal también que nos acompaña, a Gerardo Másquez. Muchas gracias, Gerardo Ibarra, también por tu bienvenida. Y pues a todos los que yo alcanzo a ver aquí, a la subsecretaría y también en Coahuila, a Pati, a las dos Patis, Corro y Rubalcaba, a Luisa, a Seguridad 2020, a Maribel, a Víctor, a Rafa, a todos los que están acá, la Dirección General también ahí de Torreón, al ingeniero Sergio García, a Claudio Ulloa, a Vanessa García. Gracias por estar aquí y pues que nos conozcamos, aunque sea por este medio. A algunos ya nos conocemos también en persona, entonces me da mucho gusto también poderlos ver por esta vía. Y bueno, pues a mí me invitaron hoy a hablar un poco acerca del tema de la prevención social y de la seguridad, y por supuesto algunas estrategias de reactivación económica y prevención social que pues me ha tocado hacer a lo largo de mi carrera en diferentes lugares, ¿no? Entonces eso es básicamente lo que voy a platicarles. Julián, no puedo yo compartir la presentación. Déjate habilito. Ajá, si me habilitas para que les pueda poner, es una presentación guía básicamente, ¿no? Y también le compartí a Julián, hice un documento, ¿no? Para la presentación de hoy, que creo que pues se lo puedes mandar porque al final es como las notas, digamos, del foro, y así pues ya tienen mucho lo que voy a decir escrito ya ahí, ¿no? Listo. Está bien. Entonces, ay, espérame. Listo, déjame nada más aquí porque no sé bien cómo hacer eso, pero aquí la tengo, la laguna viernes, aquí está. Ya la tengo, ahora la comparto. Ay, es que esta nueva normalidad. Y yo no soy tan buena con la tecnología, pero creo que ya está, ¿no? ¿Sí la ven? ¿Sí se ve? Sí. Sí. Ah, ok, bueno. Entonces, pues como les decía, voy a hablarles acerca de prevención y reactivación económica desde lo local, y pues tocando varias aristas, ¿no? Primero que nada, pues mencionar pues la relevancia del tema de seguridad, no solo en la laguna, hoy a nivel nacional, pues es muy importante, el tema de seguridad al final sigue siendo una prioridad compleja, ¿no? Que nos ha costado, creo, en general. Y bueno, la región de la laguna además creo que tiene muchas lecciones para el país. Finalmente ha sido una región en la que hemos visto de todo, tienen esta policía metropolitana, que me parece un concepto también bastante interesante. Entonces creo que han avanzado también en muchas cosas. A mí me ha tocado trabajar mucho, especialmente en la laguna, ¿no? En el área de la laguna, en Coahuila y en el lado de Durango también, en temas de prevención. Y bueno, lo que hemos visto es también cómo la incidencia ha ido cambiando en este sentido. Y yo el día de hoy lo que quiero es platicar un poco acerca de 4 puntos, la transformación del espacio público, pero visto desde esta perspectiva de prevención social de la violencia y el delito, la tecnología y la inteligencia comunitaria y el impacto y la reactivación económica dentro de estas estrategias y la resiliencia y la seguridad. Entonces simplemente voy a dar un marco teórico muy sencillo, que son los ámbitos finalmente de la prevención social, y lo voy a pasar muy rápido. Como ustedes saben, las estrategias de seguridad tienen que tener varios pilares, empezando por la prevención social, siguiendo por todas las instancias también relacionadas con las policías y la seguridad pública en general, y que también las áreas de procuración de justicia y finalmente todo el tema del sistema penitenciario. Y todo esto tiene que ser un sistema. Creo que parte del reto en México a nivel federal y también a nivel local es que muchas veces hay pedazos desarticulados, entonces creo que tenemos que verlo como una sola estrategia de seguridad en donde cada uno de estos componentes tiene una tarea específica para llegar a objetivos similares, ¿no? O a la misma meta, pues. Entonces, en el tema específico de la prevención social de la violencia, hay varios tipos de prevención, la social, la situacional, que tiene que ver más con el entorno, la comunitaria, que es la relación que hay también entre vecinos, la parte psicosocial, que se profundiza más en las motivaciones individuales, etcétera, ¿no? Y luego todo el tema de recuperación
también de espacios públicos. Aquí puse varios ejemplos, ¿no?, que se los voy a dejar, pero básicamente lo que yo quiero aquí contarles o comentarles es la necesidad, ¿no?, de trabajar las estrategias de prevención siempre con una visión desde lo local. Es decir, es muy importante que se logre articular a la comunidad en las estrategias, y yo sé que esto se dice mucho, pero se hace menos. Es muy importante que logremos verdaderamente permear en las comunidades para, pues, cambiar las condiciones en materia de seguridad que tenemos en diferentes lugares, especialmente en los que tienen mayor problemática. Especialmente, por ejemplo, hay algunas zonas, ejemplo, que no sé hoy cómo estén, pero que en su momento se lograron trabajar y que eran emblemáticas en ambos lugares, que era la Nuevo México, en el lado de Coahuila, ¿no?, y en el lado también de Durango, que era el cerro, había un cerro, se me olvidó cómo se llamaba, pero el cerro de algo, no sé si ustedes saben, el cerro, que era muy peligroso, que no se metía ni la policía ahí, y que se logró hacer, pues, algunos espacios públicos, ahí trabajar ahí con la gente. Me voy a acordar. Es el Cerro de la Cruz. El Cerro de la Cruz, sí, exacto. El Cerro de la Cruz y, pues, algunas colonias ahí aledañas, ¿no? Entonces, bueno, pero lo importante aquí, creo, es que primero entendamos que la prevención social, al final del día, pues es un tema que tiene que ver con la seguridad, y muchas veces nos confundimos. Es decir, creo que los implementadores de política pública hemos confundido un poco de pronto, ¿no?, o se ha confundido a un tema de desarrollo social, y la prevención social es distinto al desarrollo social, principalmente en el enfoque que tiene. Se trata de ir a aquellos grupos y personas que por sus condiciones y contextos tienen mayor probabilidad de incurrir en temas delictivos. Entonces, creo que eso es algo muy importante de entender en estos conceptos de la prevención social, y me voy a detener un poco en eso porque creo que sí es muy importante que todos podamos tener esa parte muy clara, ¿no? Y entonces, en este sentido, ¿a dónde tendrían que ir las estrategias de seguridad realmente si quieren ser efectivas? Es que les quiero compartir un documento aquí. Entonces, las estrategias de seguridad relacionadas con la prevención que quieran ser efectivas tienen que ir entonces a los lugares en donde es más probable que haya este tipo de personas. Por ejemplo, tenemos que ir, ¿cómo haríamos una estrategia de focalización en temas de prevención para no caer en esta cuestión de a veces irnos por el tema de desarrollo social? Pues tendríamos que buscar que aquellos lugares en donde el enfoque sea, por ejemplo, sí es, y quiero repetir esto, uno de los principales problemas de la prevención del delito es que se ha confundido con el desarrollo social. Entonces, el principal reto para lograr el éxito en la reducción del crimen, que debiera ser nuestro objetivo principal, sí es utilizando políticas sociales, es decir, empleo, salud, educación, desarrollo social, deporte, cultura, movilidad urbana, etcétera, pero concentrados en un punto muy importante que se conoce como la disuasión también del crimen. Disuasión del crimen, por ejemplo, en espacios que por su condición situacional faciliten o propicien el crimen, en ciudades que presentan mayor desconfianza en la policía, como en su momento, y este es un buen ejemplo, como en su momento la ENVIPE del INEGI mostraba que Iguala era la ciudad de todo el país en donde la gente confiaba menos en su policía. Entonces, bueno, eso ya era también un indicador que nunca logramos ver. Luego, poblaciones en riesgo, por ejemplo, de incurrir en conductas criminales, especialmente jóvenes y niños, y que no estudien ni trabajen, pero que estén también en colonias de mayor riesgo, o ciudades con mayor presencia de jóvenes de este tipo, que no estudien ni trabajen, pero que esté además combinado con algún proxy que nos pueda poner sobre la mesa la presencia simultánea del crimen organizado, ¿no? O centros penitenciarios y centros de jóvenes en conflicto con la ley, que ahí sabemos que también es un foco rojo, y que muchas veces, como esto es prevención terciaria, es la menos popular, nadie le quiere meter a eso. Sin embargo, es muy efectiva en términos de reducción del crimen, porque también se calcula de 6 de cada 10 que están en prisión y salen, vuelven a regresar
a prisión, ¿no? Entonces no estamos teniendo un sistema que realmente lo reinserte y bueno, sabemos también que en estas poblaciones se concentra mucho el problema. También es importante entender que a veces son pocos los que concentran muchos delitos y eso por eso es importante ir con un foco. Yo siempre les decía la broma, ¿no? Cuando me ponían programas para adultos mayores o para viejitos, etcétera, que pues eso no le tocaba a la prevención social, que difícilmente vamos a ver el día de mañana una banda de viejitos delinquir. Entonces, que este dinero sí es muy importante que se concentre más en aquellos con mayor potencial. No digo que no atiendan a los viejitos, eso es otra cosa, pero eso es un tema de política social y más difícilmente de prevención social, sobre todo porque siempre son reducidos los presupuestos que hay para este tipo de políticas, ¿no? Entonces, también es muy importante considerar, por ejemplo, colonias de origen, este es un dato bien importante, origen de aquellos que se encuentran en prisión, y en ese sentido, por ejemplo, en un estudio que realizamos con el Instituto de Salud Pública y el gobierno de Morelos, vimos que las variables de vulnerabilidad social que se asocian de una forma más contundente con el número de internos por colonia es justamente, o sea, es decir, de dónde vienen los que están en la cárcel, y vimos que esto se asociaba también con otras variables. Esas colonias son porcentaje de jóvenes de 12 a 24 años que no asisten a la escuela, o porcentaje de hogares con jefaturas femeninas, o porcentajes de hogares con hacinamiento y densidad poblacional. Es decir, estas tres variables estaban muy presentes en las colonias de donde venían los que delinquían. Entonces, esto ya nos empieza a dar mucho más idea de qué es lo que tenemos que hacer en esos lugares. No, y quiero sí aclarar, no quiere decir que los hogares que son de jefatura femenina se van a volver delincuentes. O sea, no, nada en estos temas es lineal, es multifactorial y multicausal, y justamente es la asociación de todas estas variables los que nos da el fenómeno delictivo. Sin embargo, sí es un factor de riesgo, porque, y hasta es un poco lógico, porque muchos de estos hogares de jefatura femenina que además están en colonias difíciles, pues la mamá tiene que irse a trabajar para mantener a los hijos se quedan mucho tiempo solos, en esas colonias hay presencia de pandillas o grupúsculos y todo esto termina siendo un factor de riesgo importante en el tema de delincuencia, como ustedes ya lo saben, ¿no? Y estrategias de prevención y reducción por tipo de crimen, eso también se ha hecho muy poco, es decir, hacemos prevención sin tener un objeto muy claro de a qué delito le quiero pegar. Entonces vamos a hacer partidos de fútbol aquí, pues eso no es prevención, o vamos a poner al muñeco preventón, todo esto que le estoy diciendo es real, digo, ha venido de diferentes lugares del país, no estoy hablando de Coahuila y Durango, pero sí ha pasado que se confunde mucho. Entonces sí es muy importante que las estrategias de prevención se hagan por tipo de crimen, no es lo mismo la estrategia que tú vas a hacer para el tema del homicidio, ¿no? Para reducir los homicidios, que para la extorsión, el secuestro o el crimen organizado, ¿no? Entonces tienen que estar dirigidas a las ciudades y sitios en lo que exista una mayor presencia del tipo de delito que buscamos prevenir y con un enfoque diferenciado. Aquí yo tengo unas infografías que no sé si alcanzan a ver, en las que pongo algunos ejemplos, si no se los voy a mandar a Julián, pero pongo un ejemplo, por ejemplo, primero pongo por tipo de crimen en narcomenudeo. Entonces, ¿cómo hacer una estrategia de prevención de narcomenudeo? Y ahí pongo los detalles, ¿no? La prevención focalizada para atender este crimen tiene que tener, ¿no?, factores de protección alternativas a niños y jóvenes que se unen a las filas del crimen organizado para desempeñar tareas de producción de materias primas o comercialización de bienes ilícitos. También generar opciones, por ejemplo, o alternativas a arte, deporte, cultura, educación, que desincentive la formación de las pandillas delincuenciales que por su organización son reclutados como brazos armados de la red de delincuencia de las grandes organizaciones criminales. Luego, consolidar la confianza a través de ciertos procesos de cooperación entre autoridades y sociedad, y la parte de mediación y participación. Luego abajo pongo otro ejemplo, para el secuestro es otra cosa, muchas veces recordemos que el secuestro es un delito familiar, en fin. Entonces, pero lo interesante aquí, digo, y se los voy a dejar todas estas infografías que vienen por tipo de delito, pero lo interesante es entender que si queremos prevenir, tenemos que saber qué delito quiero prevenir, y entonces ya hacer la estrategia. Y muchas veces en la reflexión de la prevención social, la verdad no pasa por eso, o sea, la gente piensa que es la parte bonita de la seguridad nada más, y entonces se van por las cosas visibles o las cosas más sociales. Y repito, sí es política social, sí tiene que ver con intervenciones de ese corte, pero importa dónde, con quién y cuándo.
Entonces, creo que esos son temas muy importantes de entenderlo, ¿no? Entonces, también es muy importante que para consolidar estas políticas de prevención hace falta la integración entre la prevención y otros componentes del sistema de justicia penal, las policías, las instancias de procuración de justicia y el sistema penitenciario, una gobernanza interinstitucional con más integralidad y transversalidad en esta política, no solamente en el dicho, sino en la acción, institucionalizar la política también de prevención a partir de formación de equipos técnicos que ya estén capacitados y certificados, y eso ha avanzado mucho, digamos, el tema de la certificación. Ya hay varios lugares donde se puede certificar a la gente en prevención y que no termine estando el que sea en esa área, o que parezca que es el área más fácil de nombrar. Es un tema mucho más técnico de lo que creemos, y por supuesto la transparencia y rendición de cuentas, que eso pues al final se va a todos los temas de seguridad, acciones basadas en evidencia y con corresponsabilidad ciudadana, y ahorita voy a explicar ya en la práctica algunos procesos de corresponsabilidad ciudadana, y también consolidar diagnósticos locales a partir de la inteligencia de datos de criminología, pero también es muy importante la inteligencia de datos sociales, el incorporar la comunicación con la sociedad y el poder tener ya sistematizados ciertos sistemas de inteligencia social que nos permiten entender también cuál es esa dinámica que está viviendo la comunidad que nos interesa intervenir. Y de este sentido también pues sistematizar toda esta información y el uso de indicadores que permita focalizar territorialmente los recursos y esfuerzos de diversos sectores. ¿Y a qué me refiero con esto? Si nosotros ya encontramos que este es el territorio que quiero trabajar, tengo que hacer que ahí lleguen diversas acciones. Y eso en el discurso se dice mucho, pero no es tan fácil, porque ¿cómo hago para que verdaderamente la beca llegue a estas personas, ¿no? A mí me pasó mucho en Tierra Caliente. Entonces, yo decía a las secretarías, tienen que venir y trabajar en estos lugares que ya vimos que es donde tenemos que intervenir todos. Entonces, todos decían, sí, pues yo ya hice mi acción. Pero el punto es que no llegaban necesariamente donde nosotros queríamos intervenir y cambiar la realidad. Lo que empezamos a hacer es, por ejemplo, yo les ponía internet y un día iban los de la SED, y ese día ahí metíamos nosotros a todos los chavos que queríamos que eventualmente ganaran las becas para que al menos estuvieran en el concurso, porque si no, ni siquiera concursaban. Y eso lo quiero juntar un poco con lo que está pasando hoy con Jóvenes Construyendo el Futuro, que creo que es parte de los grandes retos que tiene y cómo se podría mejorar esa política pública. Al final del día es muy abierta. Hoy Jóvenes Construyendo el Futuro, pues cualquiera que no estudie ni trabaja puede, que tenga la edad que hice el programa, puede aplicar a estas becas. Y creo que es muy importante otra vez el foco, porque al final, ¿qué es lo que está pasando? Y nosotros hicimos un análisis con el Banco Mundial, publiqué un artículo en Nexos hace un par de meses sobre este programa y todo el análisis que hicimos, y lo que encontramos es que sí, está llegando a muchas personas, pero a muchos ninis, pues, que odio la palabra nini, a muchos sin, o sea, jóvenes sin acceso y sin oportunidades, pero a muchos de estos que sí está llegando, son personas que están en transición, son jóvenes que no estudian ni trabajan, pero porque están en transición de que acaban de estudiar algo y van a otra cosa, en fin. Entonces, no necesariamente está llegando a los más vulnerables, a estos sin, a los que no tienen acceso, a los que les ha faltado realmente un contexto mucho más, digamos, amigable, ¿no?, para salir adelante, y creo que ese era el objeto principal, y en términos de delito, lo que más nos debería interesar a nosotros, que ese programa sí llegue a dar una oportunidad o una alternativa a ese que sí está con todo el caminito para meterse al crimen, y ahí sí la tiene más difícil. En los análisis que yo hice no está llegando mucho a esos jóvenes, está llegando a otro tipo de población, y creo que ahí sí hay que reorientar el camino, y a lo mejor con el trabajo de los estados se puede hacer. Por ejemplo, nosotros, ahora estoy en Chihuahua, nosotros acá en Ciudad Juárez, lo que estamos empezando a hacer con este programa es justamente que podamos con organizaciones de campo, que esa es otra cosa que no hay que desvalorizar, con recursos humanos de tierra, que ya jóvenes que saben cómo meterse en los temas de pandillas, jóvenes que han estado en pandillas, ¿no?, incluso, son los que nos están ayudando a poder optar a más de estos jóvenes que ya estaban o que están en todo el riesgo, para unirlos a esta beca. Entonces se les da el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, pero se les da otra cosa, porque no basta dar dinero, y eso, pues los que hemos trabajado en el territorio lo sabemos. Al final del día, mucho del atractivo, por ejemplo, a mí me tocó trabajar Tierra Caliente con la familia michoacana y ver cómo eran. A mí, para poder trabajar estrategias de prevención, me metí a ver las estrategias de reclutamiento y todo lo que hacías para ser parte de la familia michoacana. Entonces ahí, y
así, si ustedes estudian las pandillas, tiene también componentes similares a lo que les voy a contar. ¿Qué es lo que pasaba? La familia michoacana, lo que les daba, o los templarios, ¿no? En su momento que se fue ahí transformando, además de tener esta cuestión binacional, muchos habían ido a Estados Unidos, regresar, en fin, tiene muchas características, pero una muy importante para lo que yo les quiero contar es que los jóvenes que formaban parte de las filas de la familia michoacana y en su momento los templarios, a mí me tocó ya siendo más los templarios, les daban una especie de audio antes de reclutarlos, y el audio no era un audio de ven y haz crimen conmigo, hice un mal y vamos a matar, no. El audio lo que les decía era, ¿sabes qué? A ti te ha fallado el Estado, te ha fallado tu familia, te ha fallado todo, entonces nosotros estamos aquí para apoyarte en lo que nadie te ha dado. Nosotros, o sea, al final toda una grabación que si la escuchas ya quieres irte a inscribir, ¿no? Entonces, al final sí es muy importante, y lo digo de broma, pero sí es muy importante entender que al final del día hay una cosa que se llama identidad, sentido de pertenencia. Y esos grupos también no solamente es un tema o una, digamos, no es una motivación económica, hay una motivación también de identidad y de pertenencia. A mí cuando me tocó trabajar las primeras veces hace 10 años en pandillas, pues justamente... Eunice, por favor. Les pedimos que apaguen sus micrófonos para que Eunice pueda continuar con la presentación. Ay, por favor. Oye, Eunice, y otra cosa, la mina que aparece en pantalla sale distorsionada, y no se puede apreciar el contenido de la presentación. No sé si le puedes ajustar ahí. Ajá, a ver, déjame ver. Espérame. A ver, dime si ya ahí. Ay, es que soy muy mala con esto. No sé cómo hacerle. A ver. ¿Ahí ya? Ya quedó. Ahí está. Entonces, bueno, nada más acabando este paréntesis, pues que sí me parece muy importante, con el tema como les decía, de jóvenes construyendo el futuro y de los temas de prevención, al final los grupos del crimen, las pandillas, estos grupúsculos, lo que les dan son identidad y pertenencia. Yo les contaba que hace 10 años que me tocó internarme como en las pandillas acá en Ciudad Juárez, pues parte de lo que yo entendí, ¿no? A mí siempre me hablaban que las estrategias de cohesión social y no sé qué, y finalmente yo después de estudiar las pandillas me di cuenta que no hay un grupo con mayor cohesión que una pandilla. Entonces, ahí el punto es, ¿a dónde llevas esa cohesión social? ¿Hacia algo positivo o hacia algo negativo? Es más bien la orientación que le das a esa cohesión. Pero esos cuates, justamente parte del delito que cometen es por esa cohesión que tienen tan fuerte, porque yo mato por el cuate que tengo aquí al lado, porque es quien me da identidad. ¿Y por qué les da tanta identidad? Porque muchas veces son jóvenes que han estado rechazados socialmente, que la gente los ve feo, que es el malandrito, que es, en fin. Entonces, entre todo este estigma que ha tenido social, por primera vez tiene alguien con quien tiene lazos que puede, muy fuerte, y por eso se hacen más fuertes los lazos, en donde puede tener un idioma y un sentido común, es decir, un sentido de equipo, pues. Entonces, bueno, creo que eso es muy importante. Si logramos unir esto con los programas, por ejemplo, de Jóvenes Construyendo el Futuro, entonces va a empezar a tener más sentido. La pura beca solita, yo les puedo asegurar que esos jóvenes no van a ir a pedir esa beca, ni siquiera. O sea, los puros 3,600 pesos ni siquiera se han de enterar que existe, pues. O sea, aquí requieres también un tema territorial. ¿Quién va a ir por esos jóvenes? ¿Quién me los va a ir a traer? Nosotros hicimos una cuestión similar también hace 10 años acá con el programa International Youth Foundation, que lo que hacíamos era igual encontrar una empresa que nos diera, pero ahí sí nos tenía que dar un empleo, no les dábamos beca a nadie. Ellos pagaba la empresa. Nos tenía que dar un espacio a la empresa y nosotros encontramos un joven en riesgo para ir a esa empresa. Y lo cuento muy rápido. Ya que teníamos 200 jóvenes y teníamos 200 lugares en las empresas, creíamos que ya habíamos terminado la chamba. Ya tenemos 200 y 200, padrísimo. Pues, y esto se lo conté a Luisa María Alcalde, porque me parece que es parte de lo que les está pasando. Y entonces cuando hicimos eso, ¿qué es lo que pasó? Pues ayer el principio de nuestro trabajo. O sea, ¿por qué? Porque justamente cuando estos jóvenes llegaban a este sistema, digamos, empresas de todo, había restaurantes, había todo tipo de empresas que quisieron abrir un espacio para estos jóvenes después de una campaña enorme que hicimos. ¿Y qué es lo que pasaba? Que claro, que tú le consigas un trabajo a este chavo, al que verdaderamente está en riesgo, no estoy hablando al que está en transición, ni nada, yo estoy hablando de los que están en riesgo, no hace que de pronto del día a noche a la mañana el chavo se vuelva estructurado, que el chavo
chavo se vuelva todo lo que no tuvo de pronto ya, o sea, es decir, ya hay ciertas herramientas y habilidades para la vida que no traen porque no las tenían antes tampoco. Entonces, el que tú le consigas un trabajo no se las da por magia. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Que empezaron a llamar los empresarios. Oye, es que ya tu chavo no llegó, hizo esto, hizo el otro. Chin, ¿qué hacemos, no? Entonces, incluso me acuerdo uno de un restaurante que quiero contarles, que eso fue hace 10 años, y él sigue con su restaurante, y él ya solo tiene a puros chavos de este tipo. Empezó dándome uno. Pero ese que nos dio al principio, pues justamente fue uno de los que un día ya no llegó. Oye, pues es que este chavo ya no llegó, le mandé otro y también hizo otra cosa. Oye, pues uno dice, estos chavos, ¿qué onda? Le dije, te voy a mandar una mujer, ¿no? Para que ya no nos deje mal. Te voy a mandar una mujer, porque esas son buenasas. Entonces le mandé a la mujer, le encantó. Entonces al mes él nos llamó, oye, si tienes otro como esta chava, mándamelo. Y así, y bueno, ya después que además lo entendió, pues hoy ya nada más tiene esos chavos. Pero lo que quiero decirles es que lo que nos dimos cuenta es que era incompleto el programa. No basta con encontrar la oportunidad. Entonces, lo que hicimos, porque además era un programa que no teníamos dinero, lo que hicimos es a los chavos que estaban en la universidad, que estaban también ya por graduarse, que su servicio social lo pudieran hacer con nosotros, con International Youth Foundation, y entonces también escogimos ciertos perfiles de estos chavos para que hubiera una especie de aprendizaje mutuo, dual. Entonces, estos chavos de universidad venían y cada uno era padrino de uno de los chavos que estábamos tratando de incorporar. Y había un aprendizaje mutuo, porque no era nada más que ellos les ayudaban a los de acá. El hecho que conocieran la realidad, la vida, el contexto de los de acá, hacía que fuera mutuo. Entonces se volvió bien interesante el programa y lo que hacíamos es que este chavo le hablaba, oye, a ver, ¿cómo vas a ir vestido? ¿Qué onda? ¿Quieres que te eche la mano con algo? ¿O te ayudo a hacer el currículum? En fin, entonces él iba dando un seguimiento y era mucho menos rudo que si hubiera sido alguien más grande molestando a estos chavos, porque al final vienen de contextos complejos y a la par, pues les íbamos dando una capacitación en las tardes para poderles ir dando esas herramientas para la vida que les hacían falta. ¿Y qué es lo que pasaba? A los 6 meses de eso, lo que hacíamos era una graduación que era meramente simbólico, ¿eh? Era darles un diploma que nosotros mismos diseñábamos y todo, les poníamos su gorrita de graduación y se los dábamos. Y eso, aunque suena súper tonto, y sí se los quiero, y por eso les explico el detalle, sí era de lo más importante para esos chavos, que venían de cosas desestructuradas, que nunca nadie los había pelado. Entonces, en el momento que le daba su diploma para él era algo muy simbólico, porque por primera vez alguien le estaba reconociendo algo. Y eso significa mucho. Entonces, lo único que quiero dejar claro con esto es que no nos vayamos por el camino fácil, es decir, la prevención no es fácil y no hay soluciones mágicas ni varitas mágicas. Y no es tengo muchas becas y ya la hice, ¿no? Tenemos que saber llegar a dónde están esos chavos y tenemos que saber atraerlos o tener los recursos humanos y quitarnos el estigma muchas veces, porque a mí el que más me sirvió es el chavo que había estado en pandillas, ¿no? Porque de qué le servía a otro chavo y fresa. O sea, sí tenemos que entender y romper un poco la barrera para poder, para dos cosas, para hacer inteligencia comunitaria en estos barrios y tener mucho más información para poder eventualmente hacer una estrategia importante de seguridad, pero también del lado, cuidando, por supuesto, las cuestiones éticas que hay que cuidar, pero también del otro lado para poder atraer realmente a estas juventudes a los diferentes procesos. Y aquí simplemente yo lo que hice con toda esa información es hacer un ABC de cómo llegar a un barrio, qué cosas tienes que considerar, y es lo que yo plasmo en esta presentación, ¿no? Los objetivos es cómo atender los factores de riesgo de ese lugar y cómo promover los de protección, cómo generar las bases para la disminución de la incidencia delictiva en la zona que estamos escogiendo, cómo hacer estos diagnósticos. Yo sé que ya mucho ya está medio trillado el tema de hacer el diagnóstico participativo y entonces vas a la comunidad y ves y con la gente, que es una especie de focus group. Yo creo que ya tenemos que pasar a una segunda etapa en donde usemos también la tecnología. O sea, es decir, sí está muy bien hacer estos focus group porque nos dan una cierta idea y nos dan la dinámica, pero al final hoy ya echando mano de la tecnología se puede hacer con tablets y podemos levantar mucho más inteligencia social de la que creemos. Y eso quiero decirles que yo hace 5, 7 años, yo creo, 8 años, yo creo ya, empecé a hacer algo de inteligencia social en Acapulco y ganamos un premio en ese entonces del MIT por ser un proyecto que hacía Big Data social. Y yo creo que eso ya hoy es mucho más fácil, en ese momento era algo muy innovador, pero yo creo que es algo que ya se tendrían que hasta hacer los diagnósticos de ese tipo. Lo que nosotros hacíamos es teníamos nuestro sistema de Big Data o de levantamiento por medio de los tablets y los llevábamos a la comunidad y entonces ahí con algunas preguntas y discurso con ellos íbamos levantando ciertos foquitos y ciertas cosas para saber qué les gustaba, cómo
cómo estaban, qué consumían, dónde está, en fin, para entender ciertos detalles. Esto era con jóvenes de manera particular y para un tema de adicciones, pero pues ya en vez de tener que entrevistar a 25 grupos de 5 personas o 10 o 20, en un solo día levantábamos 5,000 testimonios y eso se sistematizaba solito y rápido tenías tú los resultados. Entonces creo que también en esta dinámica social sí hay que irle imprimiendo más tecnología y por ejemplo, ahí nada más les cuento una anécdota, ¿no? Es decir, cuando llegué con mis tablets a Tepito, pues me dijeron, oye, aquí te las van a robar, ¿no? Es decir, aquí no, doctora, pues no puedes traer tus tablets, ¿no? Pues es que yo tengo mi metodología para levantar inteligencia social, no sé qué. Y me dicen, no, pues no. No, pues ¿quién me va a robar? No, pues todos los malandros y no sé qué, ok. Entonces yo trabajaba mucho con la reina del albur, que se murió hace un año, que en paz descanse, y con Mayra Valenzuela ahí en el barrio, y ellas me dijeron, les dije, oigan, ¿ustedes conocen a esos malandros? Entonces me dice, me dicen, pues conocemos tus mamás, bueno, pues preséntenme a 10, quiero conocer a 10 de esos malandros. Entonces me presentaron, que no sean tan malos, ¿no? Pero pues que sí sean jóvenes sobre todo. Entonces me presentaron a estos chavos y lo que hicimos es, oye, ¿saben qué? Yo los quiero contratar. No, pues ¿para qué nos quieres contratar? Porque miran, estos chavos del barrio dinámicos como ustedes, fuertes, etcétera, que me ayuden a levantar con las tablets esto los voy a capacitar, yo les voy a pagar y vamos a hacer esto. Entonces ahí hubo como una cosa también muy interesante porque pues, ellos no podían creer lo que alguien los quería contratar para otra cosa, entonces eso fue un tema que les tomó por sorpresa, pero nos ayudó a acercarnos y por el otro lado pudimos hacer los diagnósticos porque nadie le robaba las tablas a los que creían que eran malandros. Entonces sí es muy importante ir haciendo este tipo también de estrategias de incorporar a los que creemos que no se pueden incorporar, ¿no? Hay algunas cuestiones más complejas a veces en territorio. Y bueno, esto es nada más un ejemplo de una operación territorial que hemos utilizado, como tener coordinador en cada colonia, tener un coordinador regional, talleristas, brigadistas. Algunos de estos equipos son voluntarios y otros pues sí los tienes que pagar. Y aquí yo pongo, por ejemplo, porque muchas veces lo damos por sentado, tanto un coordinador y el que sea. Entonces yo creo que sí hay que tener perfiles. Entonces, yo aquí pongo, por ejemplo, en un proyecto que tuve, cuáles fueron los perfiles que pedí, cómo quería a mis brigadistas, a mis voluntarios, a todo, para que entonces sí pudiéramos realmente, algo que tiene que hacer la prevención social y que a veces también nos olvidamos de eso, y que no cuesta dinero, pero cuesta mucho trabajo, es generar confianza entre la gente y las autoridades. Y ese puente de confianza solo se logra con un chorro de trabajo. Y se logra metiéndose y ganándose a la gente, porque finalmente ustedes saben que la gente pues muchas veces está enojada, te va a decir cosas que te hagan enojar a ti también como funcionario, te puedes insultar sin tú deberla ni temerla, en fin. Pero creo que ahí es muy importante otra cosa en la prevención, que los equipos que trabajen en eso, pues sean equipos que también estén capacitados en temas de mediación. A mí la mediación se me hace de las cuestiones o de las herramientas más básicas e importantes en los temas de prevención y las más baratas, además son costo efectivas. Cuando tú logras hacer mediación, incluso las policías a nivel comunitario, este modelo de justicia cívica que en su momento impulsamos desde el secretariado, parte de lo que yo buscaba también con ese modelo era pues tener esta parte de mediación en las policías, que el policía de barrio pueda mediar de manera adecuada un conflicto, que pueda hacer que pueda hacerse poner de acuerdo ante un problema a la comunidad, porque como ustedes saben, los problemas comunitarios crecen y se vuelven delitos. ¿En qué me refiero? Yo les doy un ejemplo, uno de los chavos con los que trabajo en la cárcel, ahí tengo un programa de box con el Consejo Mundial de Boxeo en varias cárceles, y uno de los jóvenes de ahí justamente está en la cárcel por un problema vecinal, que siempre se aventaban la basura, se picaban la llanta, hacían cosas con el vecino. Un día el vecino salió borracho, agarró su coche y lo remató a su hermano. Lo atropelló y lo remató, y él que estaba al lado, se le fue a golpes al vecino, lo bajó del coche y lo mató. Entonces, hubo 2 muertos y un chavo en la cárcel por un problema vecinal, ¿no? Entonces, si ese problema no lo hubiéramos dejado crecer hasta ese momento, pues probablemente no hubiera habido esas 2 muertes. Entonces, sí es muy importante poder atender los problemas antes de que sean más grandes. Entonces, para mí, de lo que más he visto en las colonias que funciona, en la comunidad, a nivel territorial, sí es el tema de prevención. Y bueno, al final en el trabajo barrial, voy a resumir muchísimo porque para no tardarme tanto, ¿no? Y que podamos también escucharlos ustedes, es tener territorios donde haya programas integrales. Sí es muy importante que se marque un antes y un después con estos programas transversales. Sí es importante que haya una participación ciudadana y que no sea discursiva, que sí logremos
participar a los ciudadanos de manera real y que pues tenga ciertos casos de éxito cuando estás hablando de una política de Estado, porque al final, si no, pues nada más, si no tienes un caso donde puedas demostrar el éxito, pues es muy difícil que te crean, ¿no? Entonces, por ejemplo, en su momento creo que el tema de la Nuevo México, pues fue eso, fue un resultado visible, rápido, relativamente rápido, en donde pues te daba ya para confiar y en hacer procesos más grandes, ¿no? Entonces, en su momento yo fui mucho a Colonia y la verdad sí escuché testimonios bastante interesantes, yo llevé a medios de comunicación de todo el mundo, y sí era una cosa muy particular lo que había pasado ahí en una zona muy reducida, pero pues sí era importante, pero a veces creo que ¿qué es lo importante o la lección de eso? Creo que sí tenemos que saber escoger a veces nuestros éxitos, es decir, estamos pensando siempre en cosas tan grandes que no pensamos en cómo tengo un éxito temprano. Como somos tan ambiciosos en los planes, pues no tenemos éxitos tempranos y entonces cuesta mucho más hacer todo a la vez. Si hacemos todo, pero focalizamos en 2 lugares, estos 2 me van a salir perfecto. Y eso los voy a cuidar hasta que estén completitos, en vez de hacer 25. Entonces, eso yo sé que en política es muy difícil, pero créanme que vale mucho la pena de verdad focalizar fuerzas y hacer uno que nos salga muy bien. O sea, los casos muy famosos en Colombia, Medellín, estos se hicieron famosos por un caso, no por 25, por una cosa pero bien hecha, y entonces ya son famosos a nivel internacional. Entonces creo que es muy importante, mejor hacer muy bien pocos a hacer un chorro mal. O pues trabajar con diferentes niveles, ¿no? O sea, con cierta prioridad algunos y otros más amplios. Aquí pongo solo 10 consejos, ¿no? De clave de la intervención de un barrio, que es tener diagnósticos documentales y participativos, planeación estratégica, focalización y acción, programas integrales de intervención y resiliencia comunitaria, participación activa de la comunidad, reconocimiento y incorporación de liderazgos del barrio junto con mediación comunitaria, cambio físico del barrio, esto es muy importante, porque a veces creemos que no lo es, pero sí importa que la gente se siente en un lugar distinto al que estaba. Sostenibilidad y mecanismos de participación en el largo alcance, participación estratégica en la policía, como hablamos de esta policía próxima, cercana, con capacidades distintas, digamos, para poder convivir con la gente, alianzas estratégicas y cooperación internacional, sector privado, etcétera, comunicación estratégica continua, también a veces no sabemos comunicar, por ejemplo, a mí me pasa mucho que vas con la gente, haces tu diagnóstico, tal, después diseñan las políticas o las acciones que vas a hacer, pero nunca regresó nadie con la gente a decirle que era por lo que ellos le habían dicho. En fin, somos malos en comunicar, es muy importante tener mecanismos de comunicación territorial de 360 grados, sí para la parte externa, como siempre lo hacemos, pero también hacia el interior de una comunidad. Y finalmente el tema de evaluación, ¿no? Que eso es muy importante, evaluar, y hay diferentes tipos de evaluación. No siempre tiene que ser la evaluación experimental super cara, pero sí tenemos que ir teniendo algo que nos pueda medir cómo estamos cambiando la dinámica social de un barrio, además de los delitos. Por supuesto, el delito es uno de esos indicadores, ¿no? Aquí voy a pasar rápidamente algunos casos reales. Esto es el Parque Santa Cruz Mellehualco, era un picadero de drogas y lo que hicimos es a llamar a todos los empresarios de Coparmex y que cada quien, el que vendía juegos para los parques nos regalara el juego, el que vendía pasto, el pasto, el que vendía losetas, todo este parque fue gratis, con ayuda del sector privado, en un lugar muy emblemático porque era un picadero ya muy, muy grande, en donde estaba habiendo mucha delincuencia, en Iztapalapa por acá. Luego, igual fue con sector privado en Tepito. Hicimos un gran parque de fútbol, ¿no? Además, si se fijan, el diseño es súper bonito, ¿no? 15,000 personas cada fin de semana teníamos ahí en Iztapalapa. Y luego acá con este parque donde pusimos a entrenar a los chavitos, también lo hizo el sector privado. Aquí está lo de Coahuila, ¿no? La Nuevo México. Esto es en el Estado de México. Estos son, por ejemplo, lo quiero contar porque es casi sin dinero. Esto son intervenciones que se hicieron con pocos recursos que tenía ahí en la asociación y lo que hicimos es cambiar en 6 municipios, una colonia por municipio, en 3 meses haciendo intervenciones intensivas, pero sí se veía en 3 meses un antes y un después, no solo en términos de pintura, nos metimos a hacer mediación, nos metimos a hacer comités de eficacia colectiva, nos metimos a hacer un chorro de cosas en la gente, pero en un lugar muy focalizado, era una colonia, ¿no? Eso era nuestro. Entonces estos son también ejemplos, aquí vienen las fotos de todas esas colonias, con una identidad, esto es parte de la comunicación, la identidad que le van a dar desde el inicio, ponerle marca a todo lo que hacen, también, repito, la prevención
prevención tiene que servir para generar mayor confianza de la gente en la autoridad. Si nosotros, y ese es otro gran error que han hecho todos los estados, creo ahí sí, en el tema de prevención, pues contratamos siempre a sociedad civil para que haga nuestro trabajo de prevención, pero creo que ahí han faltado protocolos, ha faltado mucho más unión, porque eso no basta, porque entonces, ¿qué va a terminar siendo? Va la sociedad civil, trabaja en la colonia y la gente va a decir, ay, qué bonita la sociedad civil, qué lindo que me ayudó Juanito Pérez a tal cosa, pero no hay una marca del gobierno que realmente está ayudando ahí. Entonces, tenemos que cuidar mucho cuando hay ese tipo de trabajo. Yo creo que como sociedad civil, dos cosas. Sí es muy importante incorporar la sociedad civil, sobre todo los expertos, porque también esto se ha prestado a contratar al que sea y eso no creo que esté bien, pero cuando sí hay sociedad civil experta en la materia, hay que unirlo, pero hay que unirlo siempre con una cuestión que sí se logre comunicar, que esa intervención, aunque la está haciendo la sociedad civil, viene por parte del gobierno, para que eso ayude en ese propósito de confianza que requerimos. Tiene que ser un puente entre el gobierno y la gente, no que nada más diste ese dinero y que ya la sociedad civil lo haga solito. Creo que sí es muy importante que haya siempre estos protocolos de comunicación por un lado, y por el otro lado, si tenemos 10 organizaciones trabajando con nuestros recursos de prevención, tenemos que tener un plan maestro en donde el trabajo de esta se conecte con esta y así, y entonces sí haya una intervención de mayor alcance. Ese es parte del problema de la prevención, terminan siendo cositas chiquitas que en la escuelita hicieron esto, que el otro hizo lo, pero no hay nada que lo una como una política de Estado, que lo logre unir digamos, a las instituciones. Entonces, creo que esto es parte también ahí de lo importante. Y pues estas todos son reales, ¿no? Ya encontré unos arbolitos, entonces armamos esto, cosas simbólicas para que se vean distintos los barrios. Este es un poco más grande, ¿no? Lo hicimos en Pachuca y hasta lo llegó a tuitear en su momento Britney Spears y fue muy famoso, salió en los periódicos de todo el mundo. Y aquí lo que había eran dos pandillas, los gatos y los pichoneros, que estaban peleándose a muerte. Y entonces lo que hicimos fue un proceso de mediación comunitaria, porque las familias eran gatos o pichoneros y los chavos eran los que estaban matando. Y empezamos a hacer toda esta mediación y trabajo comunitario con ellos para lograr llegar a acuerdos y que entonces pudiera ser más pacífica la convivencia, y eso es lo que se logró. Entonces pintamos también de blanco un rato todo el cerro para trabajar la solidaridad, la mediación, las cuestiones comunes entre la comunidad, y luego sí ya todo este tema colorido que pues es lo más visible y conocido del tema. Aquí vienen algunos de los procesos para que vean que no nada más es pintura, la pintura es lo que más se ve, pero sí hubo todo un proceso comunitario. Ahí no había espacios públicos comunes, entonces tuvimos que literal tomar las calles y ahí ponernos a hacer actividades con los vecinos, con los niños. Era un barrio de muchos niños, como pueden ustedes ver aquí. Entonces trabajamos a partir de la niñez para ir incorporando a sus papás, a los que no se querían meter al proyecto. Aquí viene el después, ¿no? Y luego logramos pintar el de al lado. Yo ya no estando en el gobierno con Comex, hice un convenio ahí con ellos para que pues, se lograra pintar, y con el gobierno local. En lo que hicimos después para hacerlo productivo y no dejarlo en este tema nada más visible, es todos estos murales que ven son la historia del barrio, lo pintamos en medio del barrio para que fuera un proyecto productivo, porque empezaron a ir un chorro de turistas al barrio. Entonces lo que hicimos es que fuera un museo callejero y que la gente pudiera ir, y entonces hicimos proyectos productivos con las señoras del barrio de joyería de colores, en fin, empezamos a inventar a partir de que ya estaba el cerro pintado. Y incluso yo, ya no estando en gobierno ni nada, estuve muy insistente ahí con las autoridades y con la Universidad de Hidalgo para que nos ayudaran a darle más vida, a llevar tours turísticos, y que los mismos chavos que eran de gatos o pichoneros fueran los guías de turistas del barrio. En fin, que le demos un poquito más de dinámica y de componentes a una estrategia, que no creamos, ya pinté, ya acabé, ya listo. No, eso cómo lo hago sustentable, cómo hago que esto verdaderamente se convierta en un proyecto de vida para estas personas, ¿no? Y que realmente les pueda dar también recursos, porque la parte económica es muy importante en la prevención. Esta niña que ven aquí en el muro morado es la gata voladora, porque ya es la unión de un pichonero con un gato, pues. Entonces esta ya es una niñita, porque luego ya se llevaron bien. Esto de acá es otro ejemplo. Esto he hecho muchos de estos tours, son Tepitours. Este es el mural de las 7 cabronas de Tepito, y lo hicimos con artistas urbanos, y llevamos, no sabes, los hipsters todos quieren ir, yo les cobro caro, los llevo para que el barrio gane ese dinero y tengan una alternativa en la legalidad. Hemos llevado extranjeros, a todo mundo. ¿Y quiénes son los guías de turistas? Pues los del barrio, que ya los capacitamos allá a dar el tour, conocen bien, es un barrio además bien histórico. Entonces, pues eso es como le sacas la otra cara
a los diferentes lugares que parece que no se puede, ¿no? Porque todos tenemos en la mente Tepito como un lugar de ilegalidad, horrible, etcétera, de piratería, no sé qué. Entonces, ¿cómo hacer para dar la vuelta en estos lugares? Y en Tepito ahorita les cuento más proyectos. Ahí también hicimos Safari Tepito con Daniel Jiménez Cacho en su momento, que creo que está más adelante, y fue llevar actores famosos a que vivieran en el barrio durante un mes, y ellos les servía para sus cosas de actuación, pero al mismo tiempo tenía que hacer un proyecto de obra de teatro con el vecino que lo recibía en Tepito, y luego llevábamos a la gente a ver las obras de teatro, las casas de los vecinos en Tepito, y también les cobrábamos caro todo para que fuera un verdadero proyecto productivo ahí interesante. Todo esto contratando a la gente del barrio. Algo muy importante, los choferes, por ejemplo, citábamos a la gente en el andén del metro, ahí en Tepito, que fueran vestidos de cierta forma, nosotros traíamos nuestras pancartas para que nos reconocieran, pero cada quien tenía que agarrar un chofer, digamos, para el tour, y esos choferes, lo que contratamos, lo hicimos ahora sí que discriminación positiva. Lo que sacamos en el barrio es, si tú has estado en la cárcel, ven aquí. O sea, necesitamos a alguien que haya estado en la cárcel, porque en ese barrio hay mucha gente que está en la cárcel y luego nadie le da trabajo. Entonces, por eso terminan también delinquiendo. Entonces, lo que hicimos es contratar a todos los que habían estado en la cárcel y que nos ayudaran ellos, como los choferes del barrio en sus motos, iban llevando al público por los diferentes lugares, escenarios de Tepito. Y de eso terminó, pusimos al menos 3 o 4 puestas en escena, lo trajimos luego a Ciudad Juárez, también hicimos uno ahí un poco distinto, pero también con la misma idea. Entonces, bueno, son cosas que pues le dan también cierto dinamismo a las estrategias de prevención. Esta también se las pongo aquí, esta es también muy sencilla, sin muchos recursos, y esta la hicimos en el caso de Lázaro Cárdenas en Michoacán, y aquí lo que hicimos era, pues tenemos que hacer que la gente trabajara más junta, estaban un poco peleados los vecinos, lo que hicimos es sacarlos con cartones, pintar cada quien casas, hacer dinámicas de mediación a través de eso, y a partir de que empezamos a ver que la gente ya se llevaba más, lo pintamos junto con la gente, estos lugares, y pues que cambiar un poquito su espacio público, ¿no? No es tan profesional como el de Pachuca que les enseñaba, pero igual tiene un simbolismo de que la gente estuvo participando y de que pues, sí hay un cambio significativo en el barrio a nivel físico, pero sobre todo a nivel ambiental, por esta mediación que se hace entre los que no se llevaban y los que ahora se llevan. Aquí está otra vez el de la Nuevo México, ¿no? Y aquí vienen algunos ejemplos de otros lugares, ¿no? Es, por ejemplo, cómo cambiaban esto, si te fijan, es pintar de amarillo y pintan las letras, así en pasillitos o en como lugares que sean, en perspectiva, para que se vean palabras, ¿no? Como esta de belleza, orgullo. Este es un barrio en Brasil, firmeza, dulzura, amor. Entonces, todo está pintado en perspectiva, pero pues hace que la gente vea que hay algo distinto también en su comunidad, ¿no? Poesía, que es de magia, ¿no? En fin, estos son otros artistas urbanos también muy interesantes que agarran cualquier cosa que hay en el territorio y todo vuelven otra cosa, como que sale de la coladera el dinosaurio, era una cosa que está en la pared y una piedra la vuelven un queso, en fin. Entonces, aquí está el ejemplo del antes y el después, ¿no? Cómo jugar un poquito, esto nada más son cosas de espacio público. Y luego ya me voy a la parte de inteligencia comunitaria, y eso pues se hace a partir de armar comités de eficacia colectiva a nivel local que te logren dar esa información a ti también como autoridad. Y aquí viene toda la metodología, cómo lo organizas, integras el grupo, cómo defines, implementas, y cómo empiezas también a levantar esta información, redes vecinales de seguridad, ¿no? Cómo organizas a los vecinos para también mucha gente, yo sé que en las policías utilizan tener los WhatsApp, cómo pasas del WhatsApp a sistematización de inteligencia social, ¿no? Y aquí viene todo ese tema de la liberación, convocar, reconocer los cuadrantes, las colonias, el tener esos policías de cercanía, en fin, y esto cómo luego lo explotas desde un punto de vista de información y de estrategia. Entonces aquí viene todos esos principios como un enfoque nuevo en la prevención y seguridad para identificar los riesgos, las problemáticas. ¿Quién mejor, ustedes saben? ¿Quién mejor que la gente sabe lo que está pasando en su barrio? Pero ¿cómo hacemos que nos lo diga pues, de una forma más fácil y que la podamos sistematizar en mapas y en herramientas que sean útiles para la acción y para la implementación, ¿no? Entonces, aquí vienen ya varias cosas, se los voy a dejar para no meterme de lleno, pero básicamente es cómo utilizar la tecnología
cómo aprovechar la sabiduría de un barrio y cómo usarla para las estrategias de seguridad. Y finalmente, esta es la última parte de la presentación, en donde vienen algunos ejemplos de estrategias de reactivación económica, que es entender que tenemos una población objetiva a veces muy heterogénea. A veces se habla, ahorita voy a poner una lámina, de jóvenes como si jóvenes fuera un tipo de persona ya, y no, hay jóvenes que la tienen más complicada, como los que hemos hablado, y otros que han estado más estables, y para cada uno de ellos tiene que haber opciones diferenciadas. Tenemos que apoyar el aumento de empleabilidad, ¿no? Las capacitaciones, incrementar apoyos también en emprendimientos, aquellos que así lo requieran, no todos van a ser emprendedores, en fin. Pasa desde cosas muy sencillas a cosas ya un poco más complejas, pero que pues, a nivel comunitario también la economía es parte de la prevención, otra vez focalizada en las personas de mayor riesgo, por un lado, o en las personas que estén también pues en estas dinámicas locales. Por ejemplo, de mayor riesgo también me refiero a las mujeres. Muchas veces el tema de violencia de género se hace más perpetuo porque la dependencia económica que tienen estas mujeres con sus maridos, ¿no? O con sus parejas. Entonces, a mí me ha tocado mucho trabajar el empoderamiento. Yo siempre digo de la violencia de género cuando doy los cursos de violencia, que sí está muy bien todos los criterios y herramientas de empoderamiento de la mujer, pero tiene que pasar también muchísimas veces por darles un proyecto de vida económico para que realmente puedan quitar esa cadena detrás. Si no, lo demás, pues sí, estoy muy empoderada, pero no tengo que comer, ¿no? Entonces sí es muy importante ver eso con esa integralidad del empoderamiento. Entonces, ahí ahorita les voy a enseñar uno de unas mujeres en forma particular. La articulación también que se da con el sector privado es importante y entre las diferentes instancias. Y luego, estos son pues algunas claves: asociación de distintos actores económicos, generar alternativas y oportunidades de desarrollo a partir de los propios proyectos que ya hacemos de prevención, construir sinergias para impulsar estos proyectos también. Y aquí vienen pues algunos ejemplos, como les digo, ¿no? Focalizar también el trabajo en una población objetivo, identificar, esto es muy importante, identificar vocaciones productivas, porque ¿qué hacemos siempre? Yo siempre me reía mucho de los temas estos de Hábitat, del programa de Hábitat de SEDATU, porque resultaba que según hacían un diagnóstico y no sé qué tanto, pero en todo el país los centros comunitarios hacían lo mismo, enseñaban a las mujeres a poner uñas, zumba, no sé qué, o sea, oye, pues hiciste un diagnóstico y en todos los lugares haces lo mismo. Entonces yo sí creo que en el tema económico a veces nos hemos quedado en los proyectitos chiquitos, que no creo que estén mal, ayudan en alguna forma, pero sí creo que es muy importante y podemos llegar a una escala mayor cuando hay identificación de vocaciones productivas. Es decir, y ahorita les doy un ejemplo puntual, capacidad también de generar estas capacidades técnicas y modelos de incubación también novedosos, ¿no? Entonces, bueno, aquí, ¿cómo metes a los distintos actores? Entonces, la iniciativa privada y empresarios tienen que ser comercialización, generación de empleo, créditos, subsidios, un puente para adopción de ciertos proyectos que les puedan parecer de interés, contratación y empleabilidad también pueden ser, o productos con un valor agregado. Las universidades en el tema de formación, incubación, etcétera, el gobierno en ferias de capacitación, en vinculación estratégica, estrategias de financiamiento, planes de inversión, y sociedad civil también en la parte de capacitación, modelos de sostenibilidad y promotores locales o mentores. Aquí está lo que les decía. Por ejemplo, no es lo mismo un joven exconvicto que un joven involucrado en actividades de riesgo, que un joven inactivo, que una joven madre soltera, que un joven simplemente inactivo pero que no está en riesgo, o un joven capacitado en entorno estable. Esta es la lámina perfecta para explicarles lo que yo les decía de Jóvenes Construyendo el Futuro. Jóvenes Construyendo el Futuro está llegando al 2, al joven inactivo. A ese es al que más está llegando. ¿Sí me entienden? Está llegando mucho menos al joven inactivo en riesgo, mucho menos al joven convicto y al joven involucrado en actividades delictivas. Entonces, creo que es parte de lo que tenemos que entender. Y aquí vemos cómo esta lámina es la primera lámina de un manual entero, es un libro que tengo. Pero aquí lo que les digo es cómo para cada uno de ellos, lo que hicimos en este libro, es hacer su camino, cómo puedo ser productivo al ex convicto, cómo al joven involucrado en tal, cómo a la madre soltera, a cada uno de estos, qué es el caminito diferenciado que tengo que darle, porque claro, si me pongo a hacer por cada tipo de joven, pues nunca voy a acabar. Esto es un tema de política de Estado, de política pública, pero sí puedo hacer 3 caminos diferenciados que me ayuden a darle a cada quien lo que necesita, que sea mucho más empático y que sea mucho más a la medida, pues, ¿no? Equitativo, ¿no? Brindar políticas públicas con equidad. Y este es un ejemplo real de lo que les comentaba. Este es un deshidratadoras de frutas que hicimos para viudas de la violencia en Apatzingán.
Y entonces ahí sí empezamos con el análisis que les decía yo anteriormente. No llegué y les enseñé a poner uñas de gel a todas, que pues, seguramente a lo mejor les hubiera dado un dinero, pero no, yo lo que quería era cómo hacer realmente un proyecto de avanzada que lograra cambiar su condición de vida. Entonces, y que fuera sustentable, que yo nada más tuviera que dar dinero una vez y ya el resto fuera un proyecto independiente y sustentable. Entonces, lo que hicimos son fábricas deshidratadoras de frutas. ¿Por qué? Porque lo que más hay son frutas, ¿no? Y verduras. Es un lugar agrícola, ¿no? De vocación agrícola importante. Y entonces lo que hicimos con estas viudas es, pues, meterlas a capas. Primero, bueno, empezamos desde trabajo en equipo, porque se agarraban del chongo todas las señoras de Tierra Caliente, tienen el carácter bien fuerte. Entonces, no, que tú, que yo. Entonces, primero, mediación con ellas, trabajo en equipo. Primero, desde convencerlas. A mí la primera vez que las llamé, ¿cómo las encontré? Desde cómo encontrarlas. Había un personaje ahí en Apatzingán que siempre anda diciendo cosas en la tele en contra del gobierno. Entonces dice un día, aquí hay más de no sé cuántas viudas y no tienen empleo. En fin, fui a buscarlo. Oye, pues enséñamelas, yo quiero hacer algo con ellas. Total, nunca me las pude encontrar, esas que decía, no tenía ni una. Pero lo que hicimos es ir con padres de las iglesias y en bola de nieve, en las iglesias las fuimos encontrando. Entonces, ya que las teníamos, armamos cooperativas. Primero empezamos haciendo un proyecto productivo con cooperativa, luego ya lo cambiamos un poco a empresa, o sea, fuimos viendo qué es lo que quedaba según las etapas del proyecto. Bueno, para no hacerles el cuento largo, esas deshidratadoras siguen funcionando y ya pues las mujeres están bien empoderadas, ahí sí, y ya entonces ellas tienen, incluso enseñamos a las mujeres hasta cosas de gestión. Sí hubo un año de mucho acompañamiento, teníamos chats con ellas, estábamos mucho tiempo en Apatzingán, pero ya poco a poco las fuimos soltando y ellas aprendieron a gestionar muchas de las cosas que hacíamos antes nosotros como gobierno. Incluso cuando los candidatos hace 2 años del municipio, ellas me escribieron en el chat, oye, doctora, lo que queremos, ¿cómo ves que les vamos a pedir al que no importa el que gane, todos nos regalen su camioneta que usaron de campaña para la fábrica deshidratadora? Ah, pues súper bien. Entonces ya ellas empezaron así a gestionar más cosas, pero al inicio, ¿qué es lo que hicimos? Porque era difícil el puente entre en lo que estaba la fábrica, en lo que funcionaba, las capacitábamos. Lo que hice es eché mano, por ejemplo, del programa de empleo temporal durante los meses de formación y de fabricación de la planta. Y ya después, entonces ya les pudimos meter el empleo, pero sí eché mano de muchas dependencias. Este es un proyecto completamente transversal para que nos ayudaran, por ejemplo, desde el tema que les decía yo del empleo temporal hasta la construcción de un espacio público cercano ahí, porque tuvimos que hacer una guardería para los hijos, hasta el tema de tecnificación por la parte de Secretaría de Economía, hasta el tema de meterle unos proyectos de FINADE, de ecotecnia, en fin, metimos muchas dependencias en esto para realmente ayudar. También echamos mano de la Secretaría de Agricultura para que nos ayudara a trabajar con algunos productos orgánicos, en fin. Por ejemplo, es otro hecho con jóvenes en conflicto con la ley, y estos eran también chavos que estaban allí en pandillas, etcétera, pero lo que hicimos y que hacían grafitis. Bueno, ese es el tipo de grafitis que hacen, esto ya también tiene tiempo, pero luego que hicimos una de las estrategias que yo les pongo acá, con el sector privado, hicimos un puente y les presentamos estas pinturas, cómo hacían ellos su trabajo, y qué es lo que hizo el sector privado. Pues un empresario le encantó, y entonces les armó una empresa de animación, los capacitó, y lo que ven acá es su primera película, ¿no? Que se llama 930M, algo así se llama, pero entonces esa película ya hasta estuvo en el Festival de Cannes, ¿no? Esa animación que tuvieron estos chicos, ¿no? Y luego acá, y ya tienen su empresa de animación. Luego acá ese es otro, eran chavos que andaban en patineta ahí en Cuernavaca, y lo que vimos es que las sabían construir. Entonces en conjunto con el INAES armamos un proyecto productivo, se los dimos y ya tienen su tienda que se llama Chicle, y venden patinetas, venden ropa para patineto, etcétera. Ya tienen su propio proyecto, quien entiende esto, porque además ellos siempre andaban en eso. En Acapulco, por ejemplo, aquí pues hicimos empresitas para que limpiara albercas, ¿no? De los chavos que estaban ahí en las colonias. Este es el que ya les enseñé. Allá abajo hay un proyecto productivo en la cárcel que lo hicimos con el Teatro Shakespeare en Santa Marta, Catitla, y era un proyecto productivo porque cobrábamos de entrada, llevamos a la gente del Teatro Shakespeare hasta la cárcel, y en la cárcel pues hacíamos todas las puestas en escena. Esta que ven ahí es en la cárcel de Santa Marta, y pues muy interesante por todo el tema también de la prevención terciaria, el teatro, el impacto que tenía en los internos, pero sobre todo que también era un proyecto productivo para ellos, ¿no? Y ese dinero se iba a sus familias,
Y bueno, y ahí hay muchos testimonios bastante interesantes. Luego, estos pues, son de hidroponía, en fin, muchos que se han hecho en diferentes lugares, ¿no? Este es de pan de vida, estos eran heroinómanos, y lo que hicimos es trabajar la desintoxicación de los chavos, pero a la par ir generando esta fábrica de pan que se llama Pan de Vida, y pues se volvieron muy conocidos, siguen, y ahora tienen 5 panaderías, en fin. Y este último que les enseño, creo que sí es el último, sí, este es de Tepito, en donde hicimos con un diseñador de modas famoso, Ricardo Seco, que está ahí en una de las fotos, me buscó, estuvimos trabajando cosas primero de migrantes y luego lo traje al barrio de Tepito, entonces finalmente se inspiró en Tepito para hacer su colección en las 7 cabronas de Tepito, en la identidad, en los colores, en todo lo de Tepito, armó una colección que le puso Resiste y lo presentamos en el Fashion Week de Nueva York, que además con música bien tepiteña, entonces fue todo un hit. Esta es la playera inicial, o sea, la principal de la colección, que es cabrona. Todas estas mujeres, salvo la güerita de arriba, que no sé quién es, todas las demás son de Tepito, ¿no? Ah, no, las 3 de arriba no son de Tepito, pero todas las demás son mujeres de Tepito que nos ayudan también a modelar las playeras. Y justo antes del coronavirus íbamos a armar una pasarela con artistas y todo en el barrio de Tepito para esta colección. Entonces, seguramente... La reina del albur. La reina del albur es ella. De hecho, esto es una semana antes de que se muriera. Se sentía súper mal en estas fotos y ella estaba muy intranquila como nunca y sí se murió una semana después. Pero fueron sus últimas fotos que tomamos de Lourdes. Oye, por cierto, como comentario, Ricardo Seco es lagunero. Ah, sí, cierto, Ricardo Seco es lagunero, es verdad, se me olvidó. Bueno, este diseñador es de La Laguna, además. Y luego acá, pero el chiste es cómo haces puentes entre algo que a lo mejor nunca se iba a encontrar. Ricardo en Nueva York nunca se iba a encontrar con la gente de Tepito, las 7 cabronas, y pues los conectas y haces algo productivo, ¿no? Y eso otra vez, eso fue sin dinero, con mucha imaginación, y todo el mundo quería su playera de cabrona. Ah, porque además hicimos algo también para romper ese estigma. Otra vez en Tepito, como ustedes saben, pues es muy conocido por la piratería. Entonces lo que hicimos con Ricardo es decirle, ok, vamos a hacer la marca contigo, todo, pero la condición es que toda la producción de playeras se haga en el barrio de Tepito con la gente de Tepito, con los chavos en conflicto con la ley de Tepito. Entonces lo que le pusimos, registramos la marca de esta colección es, si no es de Tepito, es pirata. Así dice la marca. Entonces jugamos un poquito con lo que ya se conocía, pero al revés, en una forma positiva. Esto también pues es un trabajo conjunto. Allá arriba de esta lámina hay una foto que me gusta mucho, que es esta, la voy a acercar, que es un militar pintando con los chavos. Sí, eso fue ahí en Durango, ¿eh? Y lo que hicimos es cómo también construir puentes entre poblaciones que normalmente no se hablan y quitar un poco el estigma. Cuando yo pedí a nivel nacional que me prestaran a militares o policías, a lo que hubiera en la región, para trabajar un día con nosotros en el programa de prevención. Entonces teníamos esto haciéndolo en los 32 países. De esto es una nota que salió en el Reforma de los 32 murales en todo el país. Y trabajar con la gente que ya traían en los barrios, ¿no? Con las colonias de los polígonos de prevención, pero con los policías. Entonces, cuando yo le dije, por ejemplo, a este militar, oye, pues vamos a trabajar con los chavos, primero hubo un tema de mediación, donde se decían uno a otro que pensaban, no, es que tú me ves así con tatuajes y ya crees que soy delincuente, no, pues es que tú haces esto, o sea, hubo un proyecto muy sencillo, pero de mediación entre ellos, y luego la dinámica era pintar un mural juntos, y les contaba mucho trabajo al principio a los militares de, ¿cómo vamos a pintar con grafiti? Pues sí, lo van a hacer junto con él, y luego ya estaban bien divertidos, la verdad, pero bueno, era un poco también romper con esos estigmas, y ya, y bueno, finalmente hay muchas otras cosas que podría yo aquí hablar mucho tiempo, pero no quiero aburrirlos, pero finalmente de lo que se trata es cómo vemos la prevención como una política de seguridad, cómo trabajar levantando esta inteligencia social que ya mencionábamos, y cómo realmente focalizarlo esto y meterle imaginación mucha, buenos recursos humanos en el territorio, que les guste y les apasione realmente la gente y el trabajo comunitario, y por el otro lado que pues nunca digan no se puede porque no hay dinero, que vea siempre la forma de que sí se puede, ¿no? Entonces, esto es todo, no sé si tienen preguntas, alguna observación o lo que quieran, Julián. Adelante. Bueno, buenas tardes ya. Soy la directora de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en el Estado. Muchísimas gracias, Eunice Rendón, por el compartirnos estas experiencias, saberes y comentarios, consejos
que la verdad sirven de mucho. Quiero comentarte que totalmente de acuerdo contigo respecto a que la incidencia ha ido cambiando. El tema de prevención y actuación, activación económica desde lo local es fundamental. Quiero comentarte que el año pasado, por parte del gobierno del estado, nos identificamos mutuamente. Somos muchos las instituciones que trabajamos la prevención social, y lo que hicimos el año pasado fue identificarnos entre todos y sumar los esfuerzos. No hay recurso económico y esa es una realidad. Así que lo que hicimos primero fue esta identificación de asociaciones civiles, de líderes comunitarios, líderes religiosos, universidades, ONGs, la Policía Federal, la Policía Municipal, la Policía Estatal, las instituciones gubernamentales, el ICOJUVE, Cultura, la Secretaría de Educación, la Secretaría del Trabajo, la Fiscalía, el Congreso del Estado. En fin, nos sentamos en conversatorios que realizamos en diferentes regiones. Aquí en la región sur, lo hicimos también allá en la Laguna, en la parte centro del estado, y donde los temas estaban enfocados hicimos mesas de trabajo, eran 6 mesas de trabajo donde vimos temas de participación comunitaria, economía social, reconciliación familiar, educación para el buen convivir, gobierno comunitario y el tema de espiritualidad, viéndolo no desde la religiosidad, sino desde precisamente esta formación de valores. Y ciertamente, por ejemplo, en La Laguna nos comentaban en estas mesas de trabajo que los problemas emergentes en la comunidad, después de sentarnos todos estos actores, nos comentaban que los problemas de violencia de género, de adicciones, los desempleos, los embarazos, las violaciones, los divorcios, la desintegración familiar, el desabasto en servicios públicos eran algunos de los factores que contribuían mucho a esta índice delictivo. Esta actividad la tuvimos nosotros ahí en el Auditorio San Ignacio de Loyola de la Universidad Iberoamericana, ahí en Campus Torreón. Y bueno, fue muy enriquecedora la participación de todos estos actores porque logramos identificarnos primero y sumar los esfuerzos. Y ahorita mismo estamos trabajando en las diferentes regiones. Empezamos con la región Laguna identificando a quienes están trabajando el tema de prevención o los encargados de prevención, de tal manera que, por ejemplo, en Francisco y Madero está Amador García, en Matamoros, Mario Altamira, en Viesca, Olivia Lira, en San Pedro, Roberto Carlos, y en Torreón, Rogelio Saldaña. Tuvimos una reunión en donde estuvimos precisamente compartiendo las problemáticas que se viven en La Laguna, pero también cómo poder fortalecer los esfuerzos desde los municipios, junto con el trabajo que encabeza el ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, y con cada una de estas asociaciones de las universidades para trabajar en conjunto. Identificamos y reflexionamos en qué pasó con las relaciones que se llegó a estos problemas. Analizamos mucho las actitudes que favorecen a estas relaciones y cuáles son los problemas estructurales que favorecen a estas relaciones. Y bueno, en cada una de las mesas identificamos las problemáticas, nos pusimos de acuerdo y ahorita estamos en este proceso de compartirlo. Yo creo que el confinamiento también nos permitió el poder estar o capacitar a los diferentes trabajadores de prevención, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Quienes trabajan la prevención deben tener un perfil bien definido, el poder hacer este clic con la gente, el identificarte con la población, que ellos se sientan parte de ti y tú parte de ellos, es esencial para una buena comunicación. Entonces, pues yo celebro mucho esto que acabas tú de compartir. Me gustaría mucho que pudiésemos compartir también la proyección que acabas de presentar, porque la verdad estamos trabajando de forma contigo y celebro mucho desde el gobierno del estado el poder identificarnos y poder sumar estos esfuerzos. Muchísimas gracias.
Sí, con mucho gusto. Pues yo comparto la presentación y bueno, si hay algún material en específico, yo ahí puse resumen de muchas cosas. Yo tengo manuales, como les decía, del tema de juventud, o sea, de todo tengo, yo he tratado de hacer manuales de todo porque creo que muchas veces también es lo que falta. Es decir, por lo mismo que no tenemos un piso igual, digamos, en todos los lugares para prevención, yo he tratado de hacer como herramientas muy, muy básicas, es decir, el ABC, cómo llegar y armar un diagnóstico comunitario, cómo armar una evaluación muy simple, cómo hacer una estrategia, por ejemplo, para armar un comité vecinal en una colonia, qué cosas tienes que considerar. O sea, un ABC de las cosas que se dicen muy fácil, pero cada quien interpreta como quiere y entonces termina siendo un relajo. Entonces, creo que entre más podamos ir, por eso a mí lo del tema de la certificación, no sabes, yo como de verdad sí le di mucha lata al de conocer, porque creo que uno de los grandes pendientes en la prevención es que nos podamos certificar y entonces en base, yo sé prevención porque aquí está mi certificado también, o sea, porque al final, y incluso para el tema en la sociedad civil, o sea, todo el mundo es experto en prevención y como en algún momento hubo recursos, entonces todo el mundo abrió empresas de eso y hay empresas que hacen desde construirte un edificio hasta un taller de mediación, ¿no? Entonces, no, creo que sí, pues es irrespetuoso un poco ese tema, pues con la gente que sí ha dedicado tiempo a estudiar estos temas y más allá de lo irrespetuoso que es, si queremos que esto sirva para cambiar la seguridad, tiene que haber un foco y tiene que haber un vínculo con la parte criminológica, como yo les decía, con tipos de delito y con personajes específicos que queramos trabajar, ¿no? Digo, acá, por ejemplo, otra cosa que ya no les conté, pero que estamos haciendo ahorita en Ciudad Juárez, es una estrategia conjunta con la Procuraduría, Secretaría, todos, para una estrategia en 25 colonias de disuasión focalizada junto con el tema de cura a la violencia. O sea, las dos cosas. Vamos a poner la parte focalizada desde la visión de seguridad pura y dura, pero al mismo tiempo meter toda la parte de prevención en esos barrios y la inteligencia social para ir levantando qué pasa y para también ir dejando algunos mensajes a partir de eso. Entonces, creo que sí, entre más se puedan hacer estas cuestiones, lo que tú dices me parece muy importante, que haya ya una comunicación con todos los que hacen prevención, porque eso es otra cosa que he visto mucho. Son tantas entidades que hacen, que entonces cada quien está en lo suyo y creo que sí es muy importante echar mano y fuerza más, porque pues la verdad, desgraciadamente, sí son temas que hoy no tienen muchos recursos. Entonces es importante sumar fuerzas y lo mismo pues con el empresariado y con quien se deje, ¿no? ¿Alguna otra intervención? Pues yo quisiera, desde la Secretaría de Seguridad Pública, Eunice, buenas tardes. Otra vez nos volvemos a ver, muchas gracias. Qué grato es escuchar esta participación. Yo quisiera hacer algunos apuntes. El año pasado, en el Consejo Estatal de Seguridad, se aprobaron los consejos regionales que tanto el gobernador quería para efectos de este tipo de circunstancias de convivencias con la sociedad. Esos consejos regionales podrían ser muy vastos, están dentro del Consejo Estatal de Seguridad y ahí cabe toda la materia de la prevención, seguridad y procuración de justicia, que creo es muy importante. Hoy en día, doctora, un tema relevante es esto que señala respecto de el nuevo modelo nacional de policía y que tiene mucho que ver con lo que señala, y el nuevo modelo de proximidad social, enfocado a la inteligencia social, enfocado a la parte de las intervenciones sociales, de diagnósticos situacionales, etcétera. Hoy para la seguridad pública, este modelo de proximidad y todos los datos que nos has manifestado nos sirve como policías del Estado para llevar a cabo ciertos diagnósticos, ciertas acciones que nos ayuden y nos propicien a coadyuvar en esta materia con la prevención del delito y prevención de la violencia y todo lo que es el marco de la prevención que ahora existe. Creo que es algo muy relevante para la seguridad pública y que tenemos que considerar porque estamos en la plena implementación del modelo de proximidad social
que es a través de los cuadrantes y de los sectorización y cuadrantes de nuestras policías, fortalecimiento de las policías municipales, el integrar las unidades de análisis, etcétera, etcétera. Es un evento, es un tema y es una tarea muy grande que tendremos que ir implementando y que es exigible desde el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y muchos de estos datos que se han vertido en esta conversación creo que serán parte fundamental para el enriquecer este programa y poderlo construir ya en el estado de Coahuila. Muchas gracias. Gracias a usted. No, pues, ahí no sé, ¿ahí me escuchan? Sí. ¿Podría cerrar el documento, Eunice, por favor? Sí, es que no sé, ¿me escuchas? Sí, sí lo escuchamos. Ya, perdón, es que sí, hoy simplemente quería agregar algo, Julián, a lo que me decía, a lo que decía el subsecretario, que además no tuvimos la oportunidad de conocernos en persona en su momento ahí en el secretariado, y solamente una cosa creo que muy importante lo que decía es, creo que este modelo de proximidad, justamente algo muy importante que yo veo para el modelo, ¿no? Y lo veía desde el momento que sacamos en su momento, yo todavía estaba ahí, la primera versión, yo creo que algo que faltaba y que es muy importante que ya a nivel estatal se logre consolidar, es todo lo que tú ya decías, ¿no? De los indicadores, etcétera, que entiendo que además hay algunas organizaciones que están trabajando eso, pero es lo mismo que con la prevención. Se requiere hacer protocolos de actuación para cada una de las cosas que tú quieras llevar a cabo con la policía, porque no nada más es decir qué va a pasar y que entonces ahora la policía va a investigar, o sea, ¿cómo? ¿No? Sí tiene que haber una protocolización, creo, de cada una de esas vertientes, y otra cosa con los protocolos que yo sugiero, tiene que ser sencillo. O sea, yo les quiero enseñar el manual de prevención que yo hice para todos los municipios, me lo publicó el INACIPE, se los voy a mandar ahí a través de Julián. Es una cosa bien sencilla. O sea, yo me sé todo el lenguaje súper complejo de la prevención y la criminología y la teoría y todo, pero lo que yo quería es algo práctico. Entonces hice un manual de verdad con un ABC, con muchos dibujitos y con lenguaje muy, muy sencillo para que realmente lo leyeran, si no nadie lo iba a ver. Entonces, claro, la policía está obligada a leer su protocolo, pero sí creo que también tienen que ser cosas sencillas, legibles, o sea, legibles, que realmente sean prácticas, esa es la palabra, para no caer en que pues nada más que termine ahí en un cajón, ¿no? Y que sean reales. Creo que también es algo muy importante que desde los estados se le tiene que imprimir al modelo. Ustedes son los que están ahí finalmente en la calle, ¿no? El que ve la dinámica. Entonces, ¿qué es parte de por lo que ¿cómo se llama? La hojita esta que llenan los policías, el reporte, el informe policial homologado, parte de todo el problema del informe, pues ha sido ese, que no se ve tampoco desde la práctica, se ve desde lo que desde una oficina nos encantaría tener. Entonces creo que sí es muy importante también verlo desde la parte muy práctica, todos estos instrumentos, ¿no? Eso es parte de lo que la prevención lleva. Y en el tema particular de proximidad, también tengo ahí algunas herramientas, porque me habían encargado de hacer el programa de proximidad para la Guardia Nacional. Entonces desarrollé todas las herramientas de proximidad. Entonces si luego les interesa, pues ahí a través de Julián también me buscan o tienen ahí mi celular, sigue siendo el mismo. Creo que sí es muy importante el tema de proximidad, porque de la mano de la proximidad va la confianza, de la mano de la confianza y de la proximidad va también la cercanía con la gente, y van muchas de las acciones que tienen que llevar los policías, y que a veces la verdad los mandamos a esos lugares sin tener esa capacidad. Digo, yo me toqué por otra cosa que hago de migración ahí con Harvard, me fui a la frontera sur a entrevistar, de verdad me quedé ahí un ratito, en mero Suchiate, a entrevistar a todos los guardias nacionales, porque yo quería saber a esos policías que los mandaron a atrapar migrantes o a atender el tema migratorio, si les habían dado una formación, si tenían idea de lo que iban, y la verdad es que no. O sea, y la verdad también no es culpa de ellos. O sea, los propios guardias nacionales decían, pues a mí me hubiera gustado que sí me dieran un curso de algo, porque de pronto empecé a ver niños tal, no sabía ni cómo manejar el tema. Entonces sí es más importante de lo que a veces creemos para la autoridad, creo, el que esté bien formada para saber cómo lidiar con poblaciones vulnerables. De hecho, la propia NECAP, que es la encuesta que hizo el INEGI el año pasado, que desgraciadamente ya no la pudo repetir, pero que está medida en 384,000 policías nacionales, ¿no? Que el 75% de ellos
secretarios estatales y municipales, de las preguntas que a mí más me aprendí del ENECAP, porque me llamaron mucho la atención, son dos. Una, que los policías, el 98% de los policías decían que requerían mayor capacitación en el sistema de justicia penal, en cómo trabajar con poblaciones vulnerables, y en el tema de mediación. O sea, esas son las cosas que más piden los policías o que las que más desconocen, ¿no? Digo, lo del sistema nos queda a veces muy claro, pero estas otras dos componentes de proximidad con poblaciones vulnerables y con mediación, pues también son muy importantes y es parte de lo que piden. Y la otra pregunta que se me quedó a mí muy grabada de los policías en la ENECAP es la de la vocación, o sea, que por qué eran policías, les preguntaban en una de los reactivos, y entonces el 40% decía que era policía porque es el trabajo que encontró y necesitaba tener un empleo por una cuestión más económica de empleabilidad, pero el 1.5% decía que por vocación, el 3.3% decía que para mejorar la seguridad y el 3.6% decía que para ayudar a la gente. Entonces yo creo que esos números tienen que cambiar si queremos cambiar la realidad de este país. Ser policía tiene que ser una vocación, una aspiración. Tenemos que querer ser policías para que realmente exista este trabajo más cercano. Y eso pasa por muchas cosas, ¿no? Del fortalecimiento, de la dignificación de los salarios, de todo lo que ya ustedes saben mejor que yo. Pero sí creo que es muy importante en este punto que toca el subsecretario, los temas de proximidad, mandarlos al campo con herramientas, pues. O sea, creo que eso sí es muy, 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 muy importante. Bueno, ya me callo. ¿Algún otro comentario? Nada más para abonar un poco en lo que comentaba el subsecretario de Seguridad y la participación en conjunta que se ha tenido por el acompañamiento desde la Secretaría de Seguridad ha sido básica también para el tema de prevención y para trabajar de una manera coordinada en esta planeación estratégica y focalización de las acciones. Y reconocer también que el trabajo desde las diferentes instancias, lo comentaba hace un ratito, desde la Fiscalía, como emanados en estas reuniones de seguridad junto con el secretario de Gobierno y las diferentes instancias, ha hecho una simbiosis muy importante para trabajar en una participación activa de la comunidad en el reconocimiento de los líderes, como lo mencionabas hace un ratito, doctora, pero también en la identificación de nuevos líderes o nuevos liderazgos comunitarios, juveniles, que abonan mucho este tema. La semana pasada, este miércoles pasado tuvimos nosotros un conversatorio con la identificación de líderes comunitarios y la verdad, el que ellos se sientan considerados y que se sientan parte de esto es fundamental. Veo aquí que me parece que levantaron la mano desde la página de Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón. Entonces, adelante. Sí, ¿me escuchas, Julián? Sí, y aprovecho nada más para mencionar que nos acompañan, pues no nada más el comandante Primo García Cervantes, que es el director de Seguridad Pública Municipal, nos acompaña el regidor Eduardo González Madero, está el arquitecto Tomás Galván de Obras Públicas y está Rogelio Saldaña, que es de la Dirección de Prevención del Delito del municipio de Torreón. Adelante, por favor. Sí, bueno, Eunice, mucho gusto. Habla el regidor González Madero. Muy interesante la exposición. Yo quisiera comentar esto. Parte de lo que estuviste exponiendo, pues de alguna manera más o menos ya se está llevando a cabo en Torreón, una parte. Otra parte, pues se necesita recurso que a veces con el dinero, el presupuesto del municipio, pues no es suficiente, ¿sí? Y otra parte que nos estás dando buenas ideas que podemos hacer también como municipio, que no requieren tanto dinero, es más bien estrategias y ponernos de acuerdo, ¿sí? Esto, por otro lado, te comento, no sé si tengan las cifras, si estés al tanto, pero, por ejemplo, del año 2018 al 2019, en denuncias ante el Ministerio Público,
hubo una disminución en Torreón, exclusivamente en Torreón, no estoy hablando de La Laguna, de un 62% de robos, asaltos y de los principales delitos que se marcan para llevar un estándar, ¿verdad? Una estadística. Entonces, en Torreón se han venido haciendo las cosas bien. Y bueno, esto que nos mencionas, pues yo creo que vamos a ver qué es lo que está dentro de nuestras capacidades y que lo podamos hacer. Y desde luego, pues se necesita el apoyo del Estado y sobre todo de la Federación, de la Federación, porque si ellos no ayudan, se lo complican al Estado y se nos complica a nosotros también, ¿sí? Entonces, yo sí quisiera, si luego va a haber alguna otra reunión de este tipo, pues que veamos también qué es lo que sí está a nuestro alcance, qué está al alcance del municipio, tenerlo bien claro, qué es lo que está al alcance del Estado también y qué le compete a la Federación. Entonces, en ese sentido, también creo que sería interesante si luego andas por estos lares, acá por Torreón, ponernos de acuerdo para platicar aquí con el comisario y con el compañero que está a cargo de lo que es la prevención del delito, para que vean lo que estamos haciendo, porque creo que también puedes tomar algunas ideas de lo que se ha hecho en Torreón para que lo puedas plantear también en otras ciudades. Digo, hay que tomar lo mejor de cada uno, ¿verdad? Entonces, mi sugerencia es que cuando andes por aquí, nos veamos y eso que te dije, que especifiquemos muy bien a quién le toca cada cosa y cómo le podemos hacer para optimizar los recursos. Estaría bueno que aquí Rogelio, por ejemplo, te diga lo que hemos venido haciendo en relación a la prevención del delito, sin mucho recurso, pero sí con creatividad. Y pues le cedería aquí la palabra por mi parte, es cuanto. Bueno, para no hacer este tema muy largo, sí me gustaría comentar que se me hacen interesantísimos, aún hice todos los proyectos que se llevaron a cabo, que nos los expusiste, pero sí me fijé que todos esos proyectos fueron de la administración federal pasada. Estaba viendo, pues, el INAE, estaba viendo el PRONAPRED, estaba viendo también de varios programas que actualmente, pues creo que ya no existen y yo estoy convencido que el poner a trabajar a la gente es algo primordial en la prevención. Nada más, no sé si con tu experiencia también recomiendas qué hacer ahora que no tenemos acceso a tantos recursos, como dice el regidor. Y bueno, nosotros aquí en Torreón estamos trabajando de la mano muy fuerte con un programa, ya lo conoces, creo que se llevó a cabo muy fuerte en Ciudad Juárez, con el programa de valores, un programa de 21 valores de camino a la felicidad, donde se le llevan 21 preceptos a la ciudadanía, pues con el objetivo de dar talleres a los jóvenes, a la gente que también no trabaja en centros comunitarios. No sé si conozcas de eso, creo que aquí nos ha funcionado muy bien, hemos trabajado positivamente, ahorita que no están las escuelas, inclusive también aquí en la Ergástula Municipal, estamos llevando estos talleres, creo que ha sido algo positivo, y estas fundaciones son fundaciones a nivel global, entonces nos permiten de recabar toda la que viene siendo pues los artículos, los videos, todo eso sin costo alguno. Nada más quisiera mencionar uno como un proyecto creo que exitoso que hemos tenido actualmente y que creo que se puede llevar a otras ciudades aquí en nuestro país. Está bien, pues muchas gracias. Nada más aclarar, no todos son de la administración pasada, de hecho son de mucho tiempo, o sea, lo que traté de hacer es de englobar muchas cosas y como les traté de comentar, pero a lo mejor por lo rápido
que hablo, no se entendió mucho, pero incluso muchos de los que les presenté los he hecho sin ninguna administración, yo como Eunice Rendón afuera de todo. La segunda parte, incluso creo que lo dije, del Cerro de Palmitas, la segunda parte me la aventé yo sin ninguna administración, yo como organización civil. El tema de Tepito me lo aventé yo como Eunice y Ricardo Seco. Lo que estamos haciendo acá en Chihuahua, de disuasión focalizada con cura a la violencia de la mano de estos dos programas, es con el gobierno de Chihuahua actual. También el tema que platiqué de las cárceles, lo hago ahorita, lo tengo implementado en 3 cárceles en este momento, en el Estado de México, y vamos a iniciar acá también. El tema también de algunos de los proyectos productivos, sí iniciaron en esta administración, pero siguen. Y yo creo que eso es muy importante, porque justamente muchos de los proyectos se murieron con la administración, y creo que eso es lo que tenemos que lograr, que los proyectos sean sustentables. Eso también es parte, creo que, de la frustración de muchos de los que hemos sido funcionarios públicos, ¿no? Que tú dejas la vida ahí, tu pellejo, y al final llega alguien y lo quita. Entonces, creo que es muy importante que logremos que creo que eso es parte, o sea, mi consejo más importante, yo creo, en prevención es ese: ¿cómo escoger proyectos que sean sustentables? Porque eso es lo que realmente va a cambiar la vida de las personas, y eso es lo que realmente va a seguir sin ti. Por eso es que di estas ideas. Creo que para mí lo productivo es un ejemplo de sostenibilidad. O sea, esa fábrica de deshidrato de frutas, pues conmigo, sin mí, deshidrata frutas y sigue teniendo un ingreso. Claro, le ayudamos muchísimo al inicio, no fue magia. O sea, sí la contactamos con compradores, o sea, sí hubo mucho apoyo al principio, pero ya una vez que me fui, pues ellas siguen ahí ya hace 3 años solas, y cada año me mandan mi canasta de Navidad. Entonces creo que un poco, claro, pues yo tengo que hablar de lo que conozco y de lo que yo he hecho, ¿no? Pues sí, en esta administración me tocó trabajar, pero no implementé nada en campo, y pues fue más de escritorio. O sea, la verdad no me tocó estar más en el territorio en los temas de prevención. Sí, pues aportar en este tema, en lo que comentaba yo del modelo, pero al final del día, más allá de eso, creo que lo importante, con lo que mencionaban y con la experiencia que tienen ahí en Torreón, y tengo la duda, a ver si ahorita me cuentan qué pasó con el Nuevo México, con la colonia Nuevo México, pero más allá de eso, yo lo que trato también de comunicarles, y a lo mejor mucho desde mi papel de afuera hoy como sociedad civil y como nada más simplemente una apasionada de este tema, sí creo que es muy importante el dinero. Nadie más que yo creo que hay que tener más recursos desde la federación, que se tiene que tomar en serio como una política de Estado, y no nada más pues, con un discurso de ir a las causas. Tenemos que ir a las causas, y para eso se requiere dinero, y no basta con las becas de los viejitos, porque los viejitos no son delincuentes, sino, en fin, por muchas cosas. Pero creo que sí es muy importante, más allá de eso, también algo que yo trato de comunicarles es que si estos temas de prevención sin dinero, también hay muchas cosas que se pueden hacer sin dinero, porque a mí me tocó trabajar sin dinero. Es más, ahorita ni les conté de ese, les había puesto las fotos que están fabulosas, pero estoy trabajando con mi dinero, pues, pero es poquito. Estoy trabajando en un municipio que se llama Ocuilán, con un joven que estuvo conmigo en la cárcel trabajando en el programa de Knockout, No Tires la Toalla, que es de reinserción, que trabajamos con Vox, con terapias cognitivo-conductuales y con también una parte del perdón, una metodología del perdón. Entonces, ese chavo estuvo 1 año en la cárcel, estuvo como 8 años, pero 1 año en el programa, salió hace 4 meses, y él ahorita hizo su knockout en chiquito, un chavo que no tiene un peso, hizo su knockout en chiquito con todos sus vecinos. O sea, tiene a 50 niñitos ahí en el knockout, y chavos que están trabajando de albañiles, que están en drogas. O sea, tiene unos chavos difíciles, ya los tienen en el programa, y lo que yo estoy haciendo es, voy cada 2 fines de semana y logro donaciones de gente. Oye, pues es que yo le regalé los uniformes completos de los 50 niños, hice que el Consejo Mundial de Boxeo me regale los guantes, y estamos viendo ahí cómo incorporarlo con el municipio en algunas cosas de deporte para que dé las clases a los chavitos. Pero pues eso para mí es de los proyectos que puede funcionar muy bien, porque él lo vivió y ahora sale y pasó de ser el malandro en la colonia al líder deportista que está entrenando a todos, y él entonces se siente súper bien. En fin, o sea, lo que quiero decir es que siempre hay forma de que se pueda, pero lo importante es recursos humanos. Yo sí creo que la formación, que lo que decía Ivonne, ¿te llamas? Luisa Ivonne, muy importante. O sea, sí, la capacidad de los equipos, no la menospreciemos, no creamos que eso es X, o sea, muy importante. Y yo sí creo que los gobiernos
también con o sin dinero pueden hacer mucho por generar esos puentes de confianza con la gente. La gente muchas veces lo que espera es que alguien los escuche, espera que realmente haya una comunicación y no simplemente que en el discurso se diga, pero no hay nada territorial que llegue a ellos, ¿no? Entonces sí creo que es muy importante verlo en partes. Yo también creo que muchas cosas no se pueden hacer sin dinero, pero sí hay muchas que se puede hacer con poco dinero o con capacidad. Entonces, sí, y como tú decías, ustedes mismos lo han hecho innovando, etcétera, ¿no? Entonces, nada más quiero que eso creo que es mi mensaje principal, que lo importante es que la gente sepa, que la gente esté dispuesta a ir, que le apasiona este tema y le importa meterse en el territorio, porque la prevención, pues se hace en un escritorio, la planeación, pero se hace en la calle con la gente, la mayoría de las cosas. Y la otra cosa es, o sea, que aliados, que es lo que yo he hecho también, cuando no hay dinero, pues hay que buscar aliados, hay que convencer. Ahorita yo acabo de convencer a Larús que me done un chorro de libros porque voy a armar una biblioteca en la cárcel y convencía a 10 famosos que me van a acompañar a hacer los clubes de lectura en la cárcel, todo esto gratis. Entonces también a veces hay que echar mano pues de la imaginación y de cómo jalar. Lo que sí, pues tiene que ser atractivo, ¿no? O sea, es decir, oye, a este actor le va a interesar, pero porque va a ir con estos chavos y le estoy explicando que es un programa de reinserción. Entonces, no sé, creo que también en esa innovación se puede jalar. Lo de Ricardo fue igual, ¿no? Y al final sí fue un proyecto que dejó pues bastante dinero a la gente que estuvo involucrado. Entonces, eso simplemente no quiero que también se malinterprete o que se crea que son proyectos que ya pasó y que qué bueno que tuvo suerte que los pudo hacer. O sea, yo sí creo que desde donde estemos, pues tenemos que ver cómo hacerle, ¿no? Y al menos eso es lo que yo siempre he hecho. Entonces, muchas gracias. Y sí me interesa mucho conocer sus experiencias, si me las pueden pasar, a mí me encantaría. Y me encantaría incluso ir, y si me cuentan qué pasó rápido con la Nuevo México, me gustaría saber si sigue, si se acabó, si qué pasó. Sí, mira, en cuanto a Nuevo México, Luis Saibón y tu servidor estuvimos trabajando en un centro comunitario, pero repito, en el último año de la administración federal pasada, se llevaron varios, con Pronapred, se llevaron varios talleres cerca de la Nuevo México. La Nuevo México ahorita realmente pues está vacía. Mucha gente del poniente de la ciudad, que era el área conflictiva oeste, se ha movido a otras áreas de la ciudad. Entonces, ahorita, pues, toda está bonita, toda se ve pintada, o sea, todas las casas se ven con colores muy vistosos, roja, amarilla, verde, pero realmente ya muy poca gente, pues, convive ahí. Ahí tuvimos la oportunidad, Luis Saibón y tu servidor, de estar ahí ya hace, pues, ya más de un año, ¿verdad? Creo, Luisa, y sí, muy triste de que, pues, esa zona está, pues olvidada, porque yo creo que las mismas gentes de ahí, pues, buscaron otros lugares, dentro de la ciudad y se fueron más al oriente de la ciudad. Así es, aunado a lo que comentaba Rogelio, el trabajo que se ha realizado desde el Estado y desde el municipio de Torreón, en este sentido es un ejemplo de ello, porque, por ejemplo, cuando anduvimos caminando ahí entre las colonias, entre la gente, que identificaban alguna problemática, y bueno, Rogelio inmediatamente, junto con un regidor que nos acompañó en esas ocasiones, daban respuesta puntual a las necesidades que la población sentía en esos momentos. Y estuvimos trabajando con la juventud, en los adolescentes, por ejemplo, que son los hijos o sobrinos de quienes estuvieron en un momento, quienes perdieron la vida, y escuchábamos sus sentires, porque pues ya no tienen al papá o no tienen a los tíos o no tienen a los familiares porque murieron en la situación tan violenta que vivieron ahí. Bueno, se establecieron con ellos comités de mediaciones, conversatorios, estas pláticas de sanación y de compartir sus inquietudes. Nosotros como gobierno del Estado y Rogelio como parte del municipio, también atendiendo las necesidades de la población, que hay mucho por hacer, eso indudablemente, ¿sí? Pero las estrategias, ahorita de lo que comentabas tú, precisamente es algo del trabajo que Rogelio ha estado realizando también desde Torreón en este sentido de prevención. Si me permiten, a mí me gustaría aprovechar la ocasión para comentar este proyecto
Hemos estado conversando desde hace tiempo en la Mesa de Seguridad y Justicia de Torreón. Es un proyecto que es de conocimiento pues, del fiscal general del Estado, el doctor Gerardo Márquez, es del conocimiento del general Enrique Hernández Cisneros, es de conocimiento pues, de Rogelio Saldaña aquí en el municipio, del director también de Seguridad Pública Municipal, el comandante Primo García Cervantes, y otros actores, y es uno que le hemos dado forma ahí en la Mesa de Seguridad y Justicia dentro de la Comisión de Prevención del Delito y colaborando mucho con el Centro de Integración Juvenil, que realmente ya lo traían ellos armados y consiste, llamémoslo así, en un programa integral de prevención del delito en la escuela, un centro educativo enfocado sobre todo a las secundarias. Entonces, ahí el chiste es que es contar con un trabajador social de planta que a través de ese acompañamiento diario y cotidiano observe y las conductas, ayude en los procesos formativos, detecte a tiempo cualquier conducta, cualquier violencia que se esté presentando, cualquier actitud depresiva, cualquier riesgos de embarazos no deseados o de injerencia de sustancias narcotizantes, etcétera. Pero sobre todo que es una persona que esté ahí con el que puedan contar los jóvenes, que es algo mucho más importante de lo que a veces valoramos, sobre todo en entornos desestructurados en donde no hay pues, roles que seguir. Y lo comentamos porque hay, ahorita bajo el actual modelo, y corríganme si me equivoco, pues los trabajadores sociales son más como visitadores que cubren perímetros de escuelas o sectores, pero no tienen una atención focalizada en ninguna. Entonces, aquí a través de un estudio que hizo el Centro de Integración Juvenil junto con el municipio de Torreón, de una encuesta bastante amplia, en donde recabaron evidencia, incluso sacaron información para intervenciones precisas, se justifica esto. Y aquí lo que me interesaba mucho, Unice, es pues, aprovechar tu experiencia de, como dijimos, cómo has logrado coordinaciones interinstitucionales y cómo también desde sociedad civil o de la práctica privada, sabes detectar los programas, sabes detectar las iniciativas, los fondos y sabes de alguna manera empaquetarlo para que intervengan todas estas entidades gubernamentales en los distintos órdenes de gobierno y puedan acompañarse en esta estrategia. En el caso de un trabajador social de planta en cada centro educativo, pues lo que se buscaba ligar con lo de Jóvenes Construyendo el Futuro, que pues involucra a la Secretaría del Bienestar, la Secretaría del Trabajo, y de alguna manera eso puede dar pie también a que la mayor parte, hasta la fecha, la mayor parte de los alumnos de secundaria viven cerca de la secundaria. Entonces el impacto es en todo un sector y cómo se puede incluso empatar con otros programas que están en curso. Se me ocurre el de SEDATU que busca la recuperación de espacios y rescate. Y bueno, pues ahí la idea es cómo que nos pudieras orientar. No tiene que ser obviamente en esta presentación, puede ser en algún otro conversatorio, tal y como lo sugirieron hace rato otros de los participantes. Pero ¿cómo se puede atar? Porque creo que ahí hay una base muy interesante. Está, por ejemplo, aquí participando el Centro de Integración Juvenil de Lerdo, está la Mesa de Seguridad y Justicia de Gómez Palacio y Lerdo, y está la mesa, integrantes de la Mesa de Seguridad y Justicia de Torreón, y está hace rato aquí Rafael Mora Garza, que desafortunadamente tuvo que cubrir otro compromiso. Él es del Centro de Integración Juvenil. Entonces, ¿cómo darle forma y para que esto también complemente los esfuerzos que ya se están llevando en territorio? Pues sí, o sea, creo que para ayudar en eso tendría que conocer mucho mejor los esfuerzos que están en el territorio, pues, y para encontrar, pues, oportunidades y eso, pero pues sí creo que tendría que conocer más los programas, no los conozco, y sí creo, bueno, los centros de integración juvenil, yo trabajo con ellos en varios, en la cárcel están trabajando con nosotros, además de la parte cognitivo-conductual y del tema del perdón, ellos nos ayudan con talleres de adicciones 2 veces a la semana con los internos.
Pues sí, y ellos tienen mucha experiencia en esta parte cognitivo-conductual, porque ya se han hecho programas a nivel nacional con ellos. Entonces, pues creo que son muy buenos aliados, pero también creo que el CONADIC trae algunos planes. Yo tengo mucha comunicación con Gadi Sabiki, que es el director general, y el INJUVE, o sea, de la federación son a los que yo veo con más pues, impulso, no con más dinero, pero sí con más impulso, digamos, para trabajar a nivel territorial, ¿no? Del instituto, yo he capacitado a todos los, a los vínculos que tiene a nivel territorial INJUVE, y ahí sí les hago capacitaciones bien largas de formación como de procesos. Entonces, pues entiendo que sí están tratando de hacer algo allá a nivel territorial. Y estos de CONADIC, ¿no? Que también tienen hoy además la parte de salud mental, que se vuelve muy importante en la atención a víctimas, en fin, hasta en la atención a policías, yo metería eso, porque nunca atendemos la salud mental de nuestros policías, ¿no? Y ven cosas del terror. Pero bueno, pues ahí más bien ustedes me dicen, yo estoy a sus órdenes, ahí pues mi celular es el de siempre, ¿no? Si no, Julián, si les compartes mi teléfono, con mucho gusto. Y pues lo que quieran que yo les mande y yo lo tenga a la mano, con mucho gusto se los envío. Muchas gracias. Pues no, si hay una última intervención. Buenas tardes. ¿Sí me escuchó? Sí. Sí, okay. Maribel Rodríguez, de la Fiscalía del Estado, directora del área de profesionalización, felicitando a la doctora Eunice por su exposición. Tomé nota muy importante de la información que nos brinda. Yo quisiera preguntarle, porque bueno, todo el proceso en materia de prevención pues, deriva acciones muy importantes de diversas autoridades, pero mi tema o mi pregunta sería en cómo darle esta sustentabilidad al cambio. Ubiqué por ahí algunas acciones de las cuales nos hace usted el comentario, y es bien importante lo que señala en la elaboración del ABC o los manuales, protocolos que se deben de estar elaborando. Obviamente es importante la ubicación de los sectores vulnerables para efecto de ver las estrategias que se aplican en cada comunidad. Los protocolos, cómo mantener esa inversión económica dentro de estas áreas, cómo mantener, una vez que ya se logró esa proactividad de la sociedad, cómo mantenerlo, porque para poder evitar que esos sectores que se atendieron o que se generó un cambio, cómo a futuro podamos mantener ese sector limpio o con seguridad. Dado que de repente pudiera ser que, ahorita lo comentaron algunos de los compañeros, que en materia de seguridad o simplemente por un cambio de gobierno se descuidan algunos sectores, ¿verdad? ¿Cómo mantener esas acciones que fueron, o esas estrategias que fueron muy productivas y que finalmente es el objetivo que estamos buscando? Y pues bueno, también preguntarle desde su experiencia, ¿cómo bajó o cómo se mejoró en algunos de estos ejemplos que nos mostró a corto tiempo, a largo tiempo, el cambio, ¿verdad? No sé si hay algún porcentaje de disminución, a lo mejor enfocado hacia tema adicciones o tema seguridad, no sé. Pues creo que son dos puntos súper importantes los que señalas, ¿no? Uno, pues la dificultad que todos los que hemos sido servidores públicos tenemos de la sustentabilidad, que ya lo decía yo. Entonces, yo lo que creo es también uniendo otros sectores. O sea, es importante involucrar a sectores internacionales, a sector privado, para que haya alguien siempre interesado, además del gobierno, en darle un seguimiento y una continuidad a esas acciones, ¿no? Y otra vez, repito, el tema productivo, que las acciones muchas veces estén asociadas a algo que solito le vaya dando mantenimiento. No es fácil, eso que estoy diciendo es bien difícil, pero sí creo que es muy importante considerarlo para que pues, quede en el largo plazo más allá de nosotros, ¿no? Entonces, creo que son las alianzas estratégicas con otros actores además del gobierno, y el poder hacer algunas cosas que tengan un pedazo productivo para más largo alcance, y pues otra vez a veces innovar un poquito en algunos de estos procesos. Por ejemplo, estas playeras de Tepito pues, se han vendido un chorro, innovamos mucho en cómo empaquetarlo, cosas de innovación, o sea, algunas cosas, por ejemplo, en Acapulco y en Michoacán me tocó trabajar con artesanas, ¿no? Que ya ahorita, por ejemplo, con el tema de los tapabocas, pues a lo mejor eso puede ser un proyecto de empresa para alguien en estos lugares, en fin, y meterle algo original. En Acapulco y en Michoacán, trabajé con mujeres indígenas que hacían pues
cosas. Unas, por ejemplo, hacían los brochecitos estos, que no sé si los ubican, de muñequitas, que eran muchas muñequitas que te ponías, ¿no? Acá tipo también creo que en Chiapas los hacen, en fin, unas muñequitas así que las hacían en brochecitos y los hacían en cositas así, y otras hacían las muñequitas estas de trapo, pues, la típica muñequita de trapo mexicana de las trencitas, etcétera, pero pues no tenían una gran venta. Digo, lo más que podíamos hacer es darles un lugar en el mercadito, pero pues no necesariamente vendían tanto, en fin. Y como funcionó, por ejemplo, ahí fue darle también un giro de innovación. Traje una joyera famosa, la convencí, oye, ven a trabajar con las mujeres indígenas, y entonces, ¿qué es lo que ella les enseñó? Ellas ya sabían hacer las cosas, ellas tenían incluso cosas que no tenían la joyera, ¿no? Es decir, sus productos de origen están más padres, todo. Entonces, lo que hizo la joyera simplemente es capacitarlas en joyería moderna, en cómo estaba ahorita las cosas en el mundo, y armaron con las muñecas esas que son los broches, unos collares espectaculares. Bueno, yo me compré como 20, pero aparte ya los compras ni siquiera solo por ayudar, los compras porque te gustan, que creo eso es muy importante. Nosotros pensamos que los proyectos productivos relacionados con este tipo de poblaciones, la gente lo tiene que comprar solo por ayudar, y eso es malo porque entonces no es comercializable. Tú tienes que comprar, hacer un producto que lo quiera comprar el que sea, al que le importe la causa y al que no le importe también, porque así pues realmente se vuelve productivo. Y eso pasó con este tipo de collares, pero fue otra vez la alianza con un actor estratégico, porque ella luego les ayudó a llevar estos collares a Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, y las que hacían las muñequitas de trapo, la alianza, por ejemplo, ahí las unimos con la Secretaría de Turismo de Acapulco y con el sector hotelero, para que entonces las muñequitas las volvieron como cojín de cama, la hicieron, en vez de la muñequita típica, la volvieron cojín, y entonces la ponían en los hoteles, y le compraron los hoteleros. Entonces, modificamos un poquito su producto y lo juntamos con un aliado. Entonces, creo que eso también funciona mucho, las alianzas. Y el otro tema de qué disminuyeron, repito, sí es muy importante, y no puse yo los resultados de cada uno, a lo mejor eso estuvo mal, pero sí es muy importante que tengan un resultado en la incidencia delictiva. Y, por supuesto, hay otros componentes de la parte preventiva que ya mencionabas tú, ¿no? Reducción de adicciones, creo que en la eficacia colectiva, que tú puedas medir la eficacia colectiva que tiene una comunidad. ¿Qué significa esto? La capacidad de organizarse para cuestiones positivas que tengan en una comunidad. Y todo eso también, en parte de estas herramientas que menciono, yo pongo hasta cómo evaluarlo. O sea, con este cuestionario lo levantas antes y después. O sea, que eso no es lo ideal es que lo levante un tercero, que sea súper sofisticado, pero eso a veces es muy caro. Entonces, si no tienes eso, que al menos hagas esto, ya tienes ahí una herramienta. Si tú no sabes nada de evaluación, pues ya con esta la levantas, ahí vienen las instrucciones de cómo levantarla antes, de cómo intermedio, cómo después. Entonces, sí creo que se tiene que evaluar en las intervenciones de prevención, además de la incidencia delictiva, que se ha reducido, por ejemplo, en este cerro, pues ahí era donde tenía la incidencia más alta Pachuca, y eso ya no hay desde hace 2 años ningún homicidio ahí. En fin, sí hay varios resultados en términos de incidencia delictiva, pero también es muy importante medir los resultados de dinámica comunitaria. Y para eso lo que yo recomiendo es sacar algunas ideas para medir factores de riesgo del ECOPRED, la encuesta que hicimos con el INEGI en el 2014, que desgraciadamente nunca más se volvió a hacer, pero porque esa vez la pagamos desde Segov, pero a mí me parecía que era una de las cosas más interesantes que se ha hecho en México en el tema para evaluarlo, porque justamente no puedes medirlo solo con incidencia delictiva. El trabajo social comunitario con esta población también se tiene que medir en términos de factores de riesgo. Pero si ustedes ven la ECOPRED, es muy interesante, puede a lo mejor ser mejorable y lo que quieran, pero se trabajó durante mucho tiempo con los expertos de todo el mundo para poder llegar a esas preguntas. Y algo interesante del ECOPRED es que, por ejemplo, lugares como Guanajuato, que en ese momento no tenían una incidencia delictiva alta y que hoy están en fuego, en ese momento ya se prendían factores de riesgo de Guanajuato. Hasta Alejandro Ope, que ya le escribí, se burlaba. Ay, si ahora resulta que León no sé qué, en 2014 que la sacamos, y ahora resulta que el León pues sí tenía todos los factores de riesgo para lo que hoy estamos viendo. Entonces es una encuesta predictiva, y es una encuesta que te deja ver por dimensión, no es especializada en un tema, está basada en la teoría del crimen de Farrington, entonces está por factor de riesgo a nivel individual, familiar, colectivo, etcétera, es pública, ¿no? La tiene el INEGI, yo no sé si algún día la van a volver a levantar a nivel nacional, pero creo que ese tipo de herramientas se puede echar mano para hacerlas a nivel local también, ¿no? Y poder medir estos antes y después, es que es parte de lo que yo he hecho yo en la cárcel, y saqué un libro que les puedo compartir, ahí vienen todos los resultados. También con esto que hacemos con el Consejo Mundial de Boxeo, medimos con factores de riesgo y con adicciones.
Entonces evaluamos cómo al final, pues todos eran adictos, porque en la cárcel los que no son se vuelven. Entonces eran adictos todos y al final sí logramos que el 90% dejara las drogas. Y ahí viene explicado por qué. Incluso ahí hicimos un estudio un poquito más amplio para entender por qué con el box funcionaba más que con otros deportes. Y es un tema de la adrenalina, en fin. Hay varias cosas ahí interesantes, pero sí, todos tienen alguna evaluación de impacto algunos y otros una evaluación más sencilla, ¿no? Pero el chiste lo que hagan en prevención es que tienen que tener un resultado en seguridad. O sea, creo que eso es muy importante que nos lo quedemos también, porque yo sé que hay muchas cosas muy padres que hacer, pero eso le toca a lo mejor otras dependencias. Si nosotros somos un área de prevención, nos toca que sí, nuestro trabajo se vea reflejado en los resultados de seguridad. Gracias. Gracias. Gracias, doctora. Pues vamos llegando ya al cierre de esta reunión. Gerardo Ibarra, yo te pido que por favor, por parte de la Mesa de Seguridad y Justicia de Gómez Palacio y Lerdo, agradezcas a los participantes. Sí, claro que sí. Gracias, Julián. Pues agradecerle a la doctora Rendón todas sus aportaciones para toda la sociedad mexicana. Al escucharla hablar, pues sentimos más confianza que México puede salir adelante. Como salió pues la laguna, hoy conservamos pues una paz. Gracias pues al mando especial, gracias al general Enrique Hernández, gracias pues al fiscal doctor Gerardo Márquez y pues todos los que estamos aquí escuchando esta agradable plática, pues agradecerle, doctora, todo su esfuerzo que hace por la sociedad mexicana. Gracias, Julián, por darnos la oportunidad de convivir con la doctora Rendón. Gracias a todos. Gracias a ustedes, pues a nombre de Renacer Lagunero y de la Mesa de Seguridad y Justicia de Torreón, le agradecemos a todos su participación, autoridades estatales y municipales, pues de los municipios que conforman la zona metropolitana de La Laguna y autoridades de los estados de Coahuila y Durango. Es un intento, es una aproximación al problema. Como les dijimos, pues como decían nuestros padres, pregúntenle al que sabe, y pues Eunice Rendón sabe bastante de este tema. Es una opinión respaldada con experiencia, con metodología, con evidencia de números, de estadísticas, de métodos, de metodologías, como dijimos. Y bueno, pues esperamos que de aquí surjan cosas muy buenas, reforzar lo que ya está en curso y tratar de darle forma a otras iniciativas como las que ya se platicaron. Eunice, nuevamente muchas gracias por tu disposición. Esperemos que se repita un encuentro como si gustan, de forma más puntual con las inquietudes que están presentes aquí en estos dos órdenes de gobierno y ver cómo podemos vincularlos con el tema federal. Felicidades, Eunice, por tu experiencia, por el trabajo que está realizando, que ha realizado, con el que está realizando. Y pues seguimos en comunicación. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias a todos ustedes por tomarse tanto tiempo. Muchas gracias. Gracias a ti, que estás Estamos ahí en en contacto. Chihuahua, trabajando. Sí. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, bye. Bye.